el urobilinógeno obviamente también va a estar disminuido. Pero ojo que sí va a haber coluria, ¿no? Porque uno dice, pero doctor, si no llega bilirrubina al intestino, tampoco se convierte en urobilinógeno, y el urobilinógeno es lo que genera urobilina para la coloración de la orina. Pero yo les dije que a nivel colestásico había un reflujo de ya la bilirrubina conjugada nuevamente a la sangre. Entonces la bilirrubina conjugada es una bilirrubina hidrosoluble, por lo tanto el mero hecho que sea conjugada ya puede ir al riñón y también le da coloración a la orina. ¿Ya? Por eso las colestasis, que justo me lo preguntaron porque yo he hecho un taller ahora de metabolismo de la bilirrubina, la colestasis no te genera hipocoluria, por ejemplo, no. Te genera colia, porque eso sí, ¿no? Si nunca llega al intestino, eso sí, nunca se va a crear estercobilina, ¿no? Que eso sí es necesario para la coloración de las heces. Pero si hay colestasis, normal esa bilis que se queda detenida ahí, digamos por un cálculo en el colédoco, se va a reabsorber a la sangre y de ahí va a viajar al riñón y vuelve a pintar la orina. ¿Ya? Entonces no olviden eso. La colestasis o ictericias posthepáticas generan apredominio directo, bilirrubinemia a predominio directo. A ver acá, esto fue pregunta de mi examen, todavía me acuerdo que eso fue de mi examen de fisio, cuando me tomaron, me preguntaron eso. ¿Qué tiempos? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estaba en tercer año? Segundo año. Ya, mucho tiempo. Son casi 6 años. Pero un recuerdo. ¿Por qué recuerdo? Porque siempre recuerdo cosas que me equivoqué. Yo también marqué sales biliares. Luego que en ese examen hacíamos repasos también entre compañeros, y a la que le tocaba explicar justo el tema de funciones del hígado, ¿no? Todo esto. No sé por qué su resumen puso que las sales biliares, o lo dijo como que era lo más abundante. Y en el examen vino, ¿no? Y cuando vimos ya el cuadro recién del libro del Guyton, salía pues 98% que el componente es agua, ¿ya? Entonces, para que no se olviden. Por eso yo les digo, o sea, es bueno banquear, ¿no? Algunos, yo cuando hago repasos, por ejemplo, generalmente hago repasos, o sea, la idea de los repasos, bueno, ustedes casi siempre me han dicho los 2 últimos días, ¿no? Eso puede servir como obviamente para algo ya intensivo de que ya tienen una base. Pero si obviamente quieren una mayor nota, o sea, yo generalmente hago repasos de 5 o 6 clases, en donde hay repasos constantemente activos, o sea, con Kahoots, etcétera, ¿no? Entonces eso ayuda a que puedas tener una curva de errores y puedas saber en qué te estás equivocando. Pero como les digo, de los errores, ustedes ya son cosas que ya no se olvidan, ¿ya? Entonces, igual, si no es por mi parte, por su parte, banqueen, ¿no? Ahí ya tienen ChatGPT, tienen de todo. ¿Viste? Entonces pongan, créame 30 preguntas de fisiología gastrointestinal, ¿no? O sea, lo único malo es que ChatGPT nunca te va a crear las preguntas como tú desearías, como lo que es el examen en la U, pues, ¿no? Por eso ahí yo sí se las puedo crear de esa manera. Pero igual siempre sirve de ayuda, porque por ahí te puedes equivocar en una y aprendes algo. ¿Listo? Y si no, como les digo, entre ustedes, creen un grupo y digan, oye, tú crea 20 preguntas de, no sé, pues, de este capítulo, tú crea 20 así, y se ayudan entre ustedes, aprenden ese capítulo bien, el que cree las preguntas, y banquean entre ustedes, ¿no? Siempre maneras de aprender y apoyarse en equipo. A ver, respecto a lo que hablamos de reflejos. Es el tenesmo, pues, ¿no? El tenesmo es la sensación, bueno, sí, tenesmo rectal, cuando decimos tenesmo, es cuando es la sensación que no hemos evacuado totalmente, ¿no? Todo, cuando hemos ido al baño, ¿no? Pero cuando te hablan de tenesmo acá es como porque tienes la sensación, ¿no? Que hay ahí, o sea, que ya quieres ir al baño. Entonces, ¿por qué se da eso? Obviamente, dice, después de comer se siente tenesmo rectal porque se distiende el estómago, se distiende el duodeno, y ese es el que dijimos que se llama reflejo gastrocólico o duodenocólico. Ya es lo mismo, porque les dije, desde dónde va el impulso hasta donde te está diciendo que está llegando, ¿no? Entonces, en este caso hay distensión, duodeno, y va hacia el colon porque genera el tenesmo rectal, ¿no? Entonces, muy bien los que han marcado reflejo duodenocólico, que es lo mismo que decir reflejo gastrocólico, ¿ya? Solo que el gastrocólico inicia el impulso desde el estómago, ¿no? La pregunta puntual, yo les había hablado de la saliva, ¿no? Cosas importantes. La mayor secreción es por la glándula submandibular o submaxilar, ¿no?
introduce la tialina o amilasa salival en la parótida, ¿ya? Pero acá también otra pregunta importante, por eso la puse, el tema de cuál es su mayor componente. Muy bien el bicarbonato. ¿Ya? Los que han marcado el potasio, muy bien que han marcado, porque eso me indica al menos que han leído esa parte del Gaitum, ¿no? Porque los niveles de potasio en la saliva es prácticamente 7 veces más que el potasio sérico, ¿no? O sea, el potasio sérico, que es de 3.5 a 5.5, prácticamente, si mal no recuerdo, es prácticamente en la saliva como 20 a 30 mil equivalentes, ¿no? O sea, por eso digo, por 7 de lo que es a nivel sérico. Pero el bicarbonato triplica sus valores en la saliva. Pero ¿cuántos son los niveles de bicarbonato normal? Pues a nivel sérico, 22, 24 mil equivalentes. Entonces, sí o sí es mucho más la cantidad de bicarbonato, ¿ya? Que de potasio. Pero muy bien, ¿no? Y a lo que marcan los otros sí no estaban cerca. Muy bien, César. Está preparado para su examen de fisio. A ver, esa pregunta también, otro datito importante que lo pueden agregar en notas. ¿Cuál creen que es el que se encarga? ¿No? ¿No les ha pasado que ustedes están comiendo y se agarran su pedazo de carne grande y mastican, mastican, mastican y ustedes mismos sienten que no pueden pasarlo, ¿no? O sea, hay algo mental, algo ahí que les dice como que no pases este alimento porque si no te vas a atorar, ¿no? Porque siempre que comemos algo, o comes una gran porción de arroz, papa y un montón de cosas, llega un momento donde masticas tanto que tú ya dices, ya lo puedo pasar, ¿no? Sientes ahí como que algo que dice, sí va a pasar por ahí, ¿no? ¿Qué es eso? Los pliegues palatofariengeos, ¿no? Los pliegues palatofariengeos son dos estructuras que están ahí, que en otras palabras ahí están que sensibilizan ese bolo, por así decirlo, y cuando ya sienten que es una cantidad que va a poder pasar sin que te puedas atragantar, va a permitir el paso. ¿Listo? Los pliegues palatofaringeos. La epiglotis, ¿no? Lo que he marcado, sirve para el tema de cerrar, ¿no? Elevarse para cerrar la vía aérea, ¿no? Pero el que permite el paso del bolo son los pliegues palatofaringeos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí creo que el cuarto y quinto lugar todavía se pueden mover. Los tres primeros ya un poquito difícil. Un paciente con ACV, en otras palabras, que no hay vago. ¿Qué función está suprimida? Paciente con ACV en bulbo requiere protuberancia que elimina salidas vagales en el aparato digestivo. Porque como dijimos, el vago, ¿no? Es parte del sistema parasimpático, ¿no? Entonces estimula al sistema digestivo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, ¿no? Porque la liberación de gastrina, la secreción de ácidos gástricos y la secreción de bicarbonato pueden ser estimulados aparte del vago. O sea, se puede mantener esa secreción. En cambio, el peristaltismo esofágico, justo dijimos, tanto la parte musculoesquelética como la parte músculo liso tiene inervación del vago. Entonces, sí o sí necesita de estímulo vagal. ¿Ya? En cambio, nosotros podrías todavía tener estos estímulos sin el estímulo vagal. ¿Ya? En la secreción de jugo gástrico, nomás estamos hablando de la histamina, de la gastrina misma, ¿no? Entonces, a ver, aquí, penúltima pregunta, chicos. Es lo que están sexto, séptimo puesto, saben que todavía la pueden voltear, tal vez. No pierdan la esperanza. ¿Cuál mecanismo hay en el recién nacido que ya no hay en los adultos? Está en su libro. Muy bien, la endocitosis. ¿Y qué me quiere decir? ¿Qué se transporta por endocitosis? ¿Por qué el recién nacido lo tiene y por qué el adulto no? ¿Alguien que quiera participar? Que sepa la respuesta. ¿Por qué endocitosis? O simplemente dijo, bueno, los demás sí los he visto en el adulto. Porque también puede ser así. O sea, hay muchas maneras de responder una pregunta, ¿no? Entonces, la mayoría de transportes que hay, ¿no? De agua, nutrientes, etcétera, son difusión pasiva, ¿no? Como son el agua, la ósmosis, ¿no? Difusión facilitada, recuerden la glucosa, transporte activo, que son la mayoría de macromoléculas, ¿ya? Pero la endocitosis es un transporte que es para las inmunoglobulinas, ¿no? Sobre todo la inmunoglobulina G en el recién nacido, ¿ya? En el adulto ya no va a haber ese transporte. Muy bien.
Cambió el quinto. Última pregunta, chicos. De esta depende todo. Estímulos básicos que provocan secreción pancreática, excepto. Excepto, mira, mira. A ver. Me acuerdo que cuando les enseñaba esto no les gustaba que les ponga, o sea, todas son correctas, todas son incorrectas. ¿Por qué se está tratando en eso? Pero aumente el umbral de error. Eso está demostrado. Muy bien, todas son correctas. La colecistoquinina, ¿qué hace? Estimula las células acinares a producir enzimas pancreáticas. La acetilcolina de por sí es el neurotransmisor que estimula todo el sistema digestivo, todo el sistema nervioso entérico, por lo tanto va a estimular también la secreción pancreática. Y la secretina estimula a las células centroacinares a producir bicarbonato. Entonces las tres estimulan al páncreas, pues, al páncreas exocrino. Muy bien. Entonces ahí tenemos tercer puesto Franz, que imagino que es el Franz que lleva conmigo visto dos, así que te felicito. Yossi y César Valle, me imagino que es. Poco te reconozco sus nombres. Bueno, César H, me imagino que es César y Loyazo. Así que felicitaciones, chicos. Me mandan nomás captura de pantalla de quién queda entre los 5 primeros y les yapeo sus 10 horas. Ya, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Ya si lo hacen ahorita, ya obviamente terminando la clase lo hago, ¿no? Ahorita voy a estar focus en esto. A ver, un segundo, ya les mandé el material para que lo descarguen. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la dinámica? Espero porque yo puedo el resumen, pues, ¿no? Espero que ahí la mayoría haya sacado buena nota. ¿Les pareció bien? ¿Los preocupó más? ¿Se sienten un poquito más seguros? Porque eso también es lo bueno de banquear, ¿no? O sea, si la mayoría siente que está bien, es como que dale un repaso. O sea, obviamente esto que es un banqueo intensivo es de cosas que yo considero lo más importante que deben saber del sistema gastrointestinal, ¿no? Pero a eso, agregado sus resúmenes, sus apuntes que tienen, resaltan nada más eso y siguen obviamente leyendo las demás cosas. Ya que en la U, lamentablemente, a veces los doctores hacen los exámenes con esto marca lo incorrecto, como que datos a veces muy fuera del lugar, pero vamos a ver cómo va a ser su examen. La primera vez, el primer examen también lo hizo Gordillo, el doctor Gordillo, o el primer examen fue Sánchez. No sé cómo es que ahora le están enseñando fisiología, la verdad. Yo pensé que seguía enseñando el doctor Sánchez todo y él tomaba el examen. O esta unidad es que está enseñando Gordillo. Y la primera unidad. El doctor Sánchez nos hizo el examen de la primera unidad, la segunda es con Gordillo y la última es con Cruz. Ah, ya en la tercera no me busque. O sea, porque yo les puedo enseñar fisiología neurológica, bueno, porque es neuro en la tercera unidad. Les puedo enseñar todo lo importante, pero Cruz les va a tomar cualquier cosa. Literal, cualquier cosa. Allá van a ver sus diapositivas en portugués. Es las diapositivas que siempre usa. Ni él las entiende, pero le gusta que vean sus diapositivas en portugués. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de fisiología endocrina. ¿Ya? Fisiología endocrina, como les dije ayer, era importante que hagan un buen repaso. ¿Ya? Bueno, y también hablando de esto, o sea, si es que sienten que que han estado como que raspando con la primera unidad, esta unidad se tiene que sacar buena nota, no se confíen en la tercera. ¿Ya? Porque como les digo, no depende, cada año es diferente también, ¿no? Porque en mi año también Cruz nos dio un libro aparte, o sea, aparte de fisio, que sí era un libro bueno, la verdad. No voy a decir que no, sí fue un libro que me gustó mucho, pero o sea, literal te pregunta de todo el libro. O sea, ahí sí no es como ahora que puedes hacer un banquete intensivo, repasar cosas importantes y ya. O sea, ahí sí vas a tener que estar leyendo mínimo 2, 3 semanas antes, porque si no es neuro, y neuro es tedioso también toda la información que hay. Entonces no se confíen en la tercera unidad. Si está un poquito mal, esta es la unidad que tiene que sacar buena nota, ¿ya? Así que se amanecen, no sé,
Mañana no sé si tienen clase en la tarde, pero repasen esto. Ya, a ver, vamos a ver la primera pregunta. Como les dije, endocrino es mucho oficio, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con esas preguntas, que esto sí podría ser por ahí, que los quieran confundir, ¿no? Que no es tanta fisiología, ¿ya? Así que nos dice, ¿cuál de las hormonas poseen sus receptores en la membrana periférica celular? Porque cuando ven su primer capítulo, hay con respecto a tipos de hormonas, membrana, acá vamos a resumir, para que ustedes ya sepan quiénes actúan en cada uno. ¿Alguien recuerda? ¿O alguien sabe cuál es la respuesta? ¿Qué hormona posee sus receptores en la membrana periférica? Dicen la B, la prolactina. Muy bien, es la prolactina, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a recordar los tipos de hormonas, ¿ya? Entonces lo vamos a aprender en este orden, ¿listo? Tenemos, ya, tenemos a las proteínas, ¿listo? Como primer grupo de tipo de hormonas. Tenemos a los esteroides, ¿listo? Y tenemos a lo que vienen a ser los derivados de aminoácidos, ¿no? Derivados de aminoácidos, sobre todo obviamente la tirosina. Eso puede ser también pregunta, ¿no? ¿De qué aminoácido provienen las hormonas que tenemos endocrinas? De la tirosina, ¿no? O también les pueden poner como derivados de aminas. Lo mismo todo. Muy bien. Ya, primera pregunta importante. ¿Los esteroides de dónde provienen, chicos? Ya para adelantarnos a lo que es hormonas esteroideas. ¿De qué provienen? ¿De qué estructura? ¿Qué estructura es importante para nosotros producir hormonas esteroideas? ¿Quién me dice? Comienza con C. La corteza suprarrenal. No, ya, está muy bien. De la corteza suprarrenal provienen los esteroides, pero o sea, ¿qué se necesita como compuesto básico para producir las hormonas de la corteza suprarrenal? O sea, los esteroides. ¿Colesterol? Cortisol. El colesterol. Esteroides y colesterol. El principal estímulo, bueno, no estímulo, ¿no? Pero su principal base para la producción es el colesterol. Muy bien. Las proteínas las podemos dividir en tres, ¿ya? En polipéptidos, que son proteínas pequeñas, como les digo antes. A mí me preguntan hasta cuántos aminoácidos tiene tal hormona. Entonces eso es súper maleado porque eso jamás en la vida te va a servir, ¿ya? Pero sepan que los polipéptidos son pequeños, tienen menos de 100 aminoácidos, ¿ya? No es importante, o sea, lo digo como general, ¿no? Si alguno te van a enseñar, dicen, los polipéptidos son pequeños. Las proteínas, o sea, como tal, cuando hablamos de proteínas, es porque tienen más de 100 aminoácidos. ¿Está ahí? Sencillo. Y tenemos las glucoproteínas, ¿ya? ¿Cuál es la manera que yo siempre recuerdo esto? Pues, ¿no? Porque a mí tú si me preguntas así de la nada, si un día me agarras en la universidad y me dices, doctor, ¿cuáles son las hormonas? No, te tengo que hacer esto para recordar todo, ¿no? Porque comienzo con las esteroideas, ¿no? Porque como bien ustedes dicen, las esteroideas son las que se producen en la corteza suprarrenal. Entonces, eso sí tienen que saber bien. ¿Cuáles son las hormonas que se producen en la corteza suprarrenal? ¿No? Ya vamos a ver desde la zona más periférica, que es la zona glomerular, la aldosterona, ¿no? Que es un mineralocorticoide, porque tiene que ver con la reabsorción de sodio, que ahorita vamos a ver todo eso. Y ahorita vamos a ver una vista general, ¿listo? El cortisol, que es en la segunda zona, que es la zona fascicular, y los andrógenos, ¿listo? Que dentro de los andrógenos, obviamente, estamos hablando también de la testosterona, de la progesterona, ¿listo? Y de los estrógenos, ¿no? Estrógenos, testosterona, estrógenos, progesterona, testosterona, ¿no? Hormonas sexuales. Entonces, todo eso son los esteroides. Muy bien, ya. ¿Cuáles son los que derivan de la tirosina? Ya. Las hormonas tiroideas, ¿ya? Eso sí se tiene que acordar, hormonas tiroideas, las catecolaminas, o sea, la adrenalina, la noradrenalina, y la melanina, ¿no? Que sirve para la pigmentación de la piel. Muy bien. Entonces, ¿te acuerdas esos? Ya solo te faltarían las proteínas y polipéptidos, que prácticamente las proteínas y polipéptidos, como se están dando cuenta, son hormonas que van a ser de la hipófisis y del hipotálamo en su mayoría. Entonces, lo que yo quiero que primero te acuerdes son cuáles son las glucoproteínas, y eso nunca te vas a olvidar. Las glucoproteínas son las gonadotropinas, ¿no? ¿Cuáles son las gonadotropinas? FSH y LH. La folículo estimulante y la luteinizante, ¿ya? La TSH, que es la tirotropina, ¿ya? Y la HCG, ¿no? Que es la gonadotropina coriónica humana. Entonces, ¿por qué me parece tan importante como concepto fisiológico
¿no? Que ustedes sepan que estas son las glucoproteínas. Entonces acuérdense, las gonadotropinas, la TSH y la gonadotropina coriónica humana. ¿Por qué? Porque estas hormonas, sus receptores tienen afinidad, ¿no? O tienen una afinidad similar por este tipo de hormonas. ¿A qué voy, no? Por ejemplo, a ver, ¿quién recordará por ahí? ¿En qué enfermedad, no? Cuando veían en embrio, había exceso de gonadotropina coriónica humana. Una enfermedad que genera niveles de gonadotropina coriónica humana así de 100.000, que lo van a volver a ver obviamente cuando viven ginecobstetricia, ¿no? Pero desde embrio ya les enseñaron eso. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa enfermedad que genera niveles de gonadotropina coriónica humana de 100.000, 50.000? O sea, exceso de gonadotropina coriónica humana. ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? Por ejemplo, es la mola, ¿ya? La famosa mola. Entonces, la mola, ¿qué es lo que genera? Aparte de ser una enfermedad que genera sangrado en la primera mitad del embarazo, te genera hipertiroidismo, te genera quistes tecaluténicos. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué? Porque un paciente con mola me va a generar pues hipertiroidismo, porque es tanto el exceso de gonadotropina coriónica humana que también se une al receptor de TSH, porque como les digo, tiene una afinidad, ¿entienden? Y también se une al receptor de FSH-LH y genera esos quistes tecaluténicos, porque al final estas hormonas tienen dos subunidades, recuerden, tienen una subunidad beta y tienen una subunidad alfa. Las tres, ¿ah? Las tres tienen estas unidades. Y siempre recuerden que la beta es la subunidad específica, ¿no? Vamos a poner acá, machito. Ya tiene una subunidad beta, que es específica, y una subunidad alfa, que es inespecífica. Entonces, cuando cualquiera de las tres aumentan mucho sus valores, se pueden unir a esa subunidad inespecífica. Por eso es importante que sepan que las glucoproteínas son las gonadotropinas, la FSH-LH, la TSH, que es la tirotropina, ¿ya? Ahorita vamos a repasar bien eso de los nombres de las hormonas, y la HCG, que es la gonadotropina coriónica humana. ¿Muy bien? Perfecto, ¿está ahí? Entonces estamos bien. Ahora, los polipéptidos, los que son pequeños, recuerden que son todas las hormonas hipotalámicas. ¿Ya? Nada más. O sea, la hormona liberadora de bla, 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 la hormona liberadora de tal, la hormona inhibidora de tal. O sea, todas las hormonas que vamos a ver que son del hipotálamo son polipéptidos. O sea, si yo te pregunto, la oxitocina, la antidiurética, porque así todo este resto, el resto, ya serían hormonas más que todo hipofisarias. ¿Ya? Para que se acuerden. Entonces, si yo te pregunto, ¿la oxitocina es un polipéptido o es una proteína? ¿Qué me respondería? La oxitocina Polipéptido. es un polipéptido. ¿Por qué? Porque la oxitocina no se produce en la hipófisis. La oxitocina, ustedes ya vamos a ver, ¿no? Ya saben, se produce en los núcleos hipotalámicos. Entonces es un polipéptido. ¿Ya? Entonces acuérdense, polipéptidos, todas las hormonas hipotalámicas, ¿no? Para que no se estén acordando todos los polipéptidos. ¿Ven? Y lo que le agregan acá, obviamente, es el glucagón, eso sí, ¿no? Porque el glucagón es una hormona que vamos a ver del páncreas, ¿no? Y acá, entonces, aparte de las hipofisiarias, ¿qué le agregamos? La paratormona, ¿ya? Que es otra hormona que también vamos a ver, y la insulina, ¿no? Entonces, la insulina es una proteína, ¿ya? Y el glucagón es un polipéptido. ¿Listo? Y listo. Y ahí tienen la clasificación de todos. Ahora, ¿es tan importante saber esa clasificación? Así y justo en este orden como lo he puesto, sí, también. ¿Por qué? Porque todas estas, voy a poner, ya todas estas, ya, todo lo que he metido en ese cuadro, o sea, incluyendo las hormonas tiroideas, son hormonas, voy a poner morado mejor, son hormonas liposolubles. Liposolubles. Todo el resto, todo lo que no está en ese cuadro, son hormonas hidrosolubles. Por lo tanto, si yo te pregunto, ustedes saben, ¿no? Que mientras un compuesto sea hidrosoluble, no puede atravesar una membrana. Por lo tanto, por lógica, los que tienen receptores, ¿no? En la membrana son todas las hormonas que son hidrosolubles, que no pueden atravesar la membrana. En cambio, las que tienen sus receptores en el citoplasma o específicamente en el núcleo, que eso siempre te van a preguntar cuál es la única hormona que tiene su receptor en el núcleo, chicos. ¿Quién sabe eso? Pregunta examen típica.
¿Cuál es la hormona que tiene su receptor en el núcleo? Pregunta de examen. Las hormonas Tiroideas. tiroideas. Muy bien, las hormonas tiroideas. Por lo tanto, las hormonas tiroideas tienen el núcleo, el resto que son liposolubles, o sea, todas las esteroideas, tienen su receptor en el citoplasma, ¿no? O sea, aquí estarían, acá está, miren, receptor de los esteroides, en el citoplasma, ¿no? En el núcleo, acá, la hormona tiroidea, pero acá no aparece, ¿no? Solo dice regular de secuencia. Ya, ahí es la hormona tiroidea, listo, en el núcleo, en el citoplasma, los esteroides, y los receptores de membrana, todas las hormonas hidrosolubles. ¿Ven? Y con ese resumen ya responden la pregunta. Facilito, ¿no? Decía, ¿cuál de las hormonas poseen sus receptores en la membrana periférica? Ya, pues tú sabes que la tiroxina, perdón, la T4, perdón, la T3, es una hormona tiroidea, núcleo, nada que ver. Cortisol es un esteroide, por lo tanto tampoco. Estrógeno es un esteroide, también es liposoluble. El único acá que es hidrosoluble, porque es una hormona hipoficiaria, también si te lo quieres acordar así, es la prolactina. ¿Ven? Sencillísimo. Vamos con esto. Siguiente pregunta. Dice, un paciente que sufre un traumatismo cráneoencefálico presenta una lesión del tallo hipoficiario. ¿Cuál de las siguientes hormonas se encontrará en valores normales en el pasar de los años? A ver, ¿quién me dice esa respuesta? Prolactina. La prolactina. Ya, pues la prolactina. ¿Alguien más que diga otra respuesta? Ya, entonces vamos a ver. Primero, cuando hablamos de... Este creo que es lo más importante que vamos a repasar en esta clase resumen, que es justo este resumen que yo siempre hago del sistema hipotálamo-hipoficiario, ¿no? O sea, el eje hipotálamo-hipoficiario, ¿ya? Todo esto siempre hablamos nosotros desde el hipotálamo, ya lo vamos a poner acá mejor, justo al nivel de imagen, ¿ya? El hipotálamo, ¿listo? Y acá tenemos a la hipófisis, ¿listo? Entonces, el hipotálamo tiene bastantes núcleos. Acá les he puesto los más importantes que les van a preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué produce el paraventricular? Pregunta de examen, chicos. ¿Qué produce el paraventricular? ¿Quién dice? ¿Oxitocina o antidiurética? O ambas. Antidiurético. Antidiurético. El paraventricular, bueno, para que sepan, ambos producen ambas, ¿no? O sea, el paraventricular produce antidiurética y produce oxitocina, ¿listo? El supraóptico, ¿listo? Produce también antidiurética y oxitocina. La pregunta es quién produce más, ¿no? Y yo siempre ya, los que han tenido antes clases conmigo en endocrino, les dije esta mnemotecnia. Sapo, ¿ya? Entonces, supraventricular, ¿listo? Ahí, acá no sería, perdón, supraóptico. Acá vamos a cambiar ¿dónde está? Acá vamos a cambiar por supraventricular, ¿ya? No, está bien, yo me estoy confundiendo. Estaba pensando en supraventricular. Está bien, supraóptico y paraventricular. Entonces, el supraóptico produce más antidiurética, ¿ya? Y el paraventricular produce más oxitocina, para que nunca se olvide. ¿Listo? Entonces, sapo. Entonces, el supraóptico produce más antidiurética, ¿listo? Y produce menos oxitocina, pero produce ambos, ¿listo? En cambio, el paraventricular produce más oxitocina y produce menos antidiurética, ¿listo? El arcuato, pregunta típica de examen, ¿qué produce el núcleo arcuato? La GnRH, la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿listo? Que también puede producir, obviamente, hormona liberadora de hormona de crecimiento, también puede producir la dopamina, ¿no? Pero eso ya es más extenso, entonces no nos vamos a complicar con eso, pero sí, pregunta de examen, cuando vean ginecología, ¿quién produce la GnRH? El núcleo arcuato, ¿listo? Que tiene una secreción pulsátil, recuerden, pues, ¿no? Por eso se generan los ciclos hormonales. El área supraquiasmática, ¿listo? Lo que genera es el ritmo circadiano, recuerden. Tu ciclo de sueño, todo eso que alteras, ese es por el núcleo supraquiasmático, ¿ya? Los ventrículos anteriores laterales tienen que ver con el hambre y la sed, ¿listo? Los que son los ventromediales, sobre todo, anterior ventromedial, tienen que ver con la saciedad, ¿listo? El preóptico medial produce también GnRH, recuerden. Tanto el preóptico medial como el arcuato producen GnRH.
Pero si me preguntan más por un núcleo que produzca la hormona liberadora de gonadotropina, marquen núcleo AR4, ¿no? Y finalmente, el hipotálamo posterior, recuerden, el posterior genera calor, ¿ya? Genera calor. En cambio, el anterior genera pérdida de calor. Por eso yo siempre me acuerdo de una pregunta de NAM que dijeron, ¿en qué pacientes o en qué lesión hipotalámica puede haber hipertermia maligna? ¿No? En pacientes con lesión del hipotálamo o del núcleo anterior. Porque si se lesiona el núcleo anterior, no puedo perder calor. Entonces, no pierdo calor, no tengo mecanismos para pérdida de calor y comienzo a generar una hipertermia maligna. ¿Ya? Muy bien, entonces acá me parece importante que sepan esto, ¿no? Supraóptico produce más antidiurética, paraventricular produce más oxitocina, AR4 produce GnRH, y estos, ¿no? Anterior pérdida de calor y posterior genera calor. ¿Ya? Los más importantes de todos esos núcleos. Muy bien. Entonces con eso ya entendemos, bueno, acá, ¿qué produce la adenohipófisis? ¿Ya? Porque la adenohipófisis, eso sí es importante, sintetiza, almacena y secreta. ¿Listo? En cambio, la neurohipófisis solo almacena y secreta, ¿no? Es más, en bibliografías actuales ya te dicen que ni siquiera secreta, ¿no? Que solo almacena y al final esas hormonas se van a la adenohipófisis y también se liberan ahí. ¿Ya? Pero bueno, ya por temas de Guyton, almacena y secreta, ¿no? Entonces, ¿qué hormonas son de la adenohipófisis? Ahorita todo lo que es la hormona de crecimiento, las gonadotropinas, la corticotropina. Sencillísimo, ¿ya? Eso es sencillísimo. Entonces vamos a partir de acá. Entonces en el hipotálamo, acuérdense que en el hipotálamo el sufijo es RH. Porque a veces a ti en el examen te ponen la abreviatura, ¿no? No te ponen hormona liberadora de la hormona del crecimiento, por ejemplo. Sino te ponen la abreviatura. Entonces tú tienes que aprender de la abreviatura, ya acostúmbrense a saber la abreviatura, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos la hormona GH, que es hormona de crecimiento, RH. Entonces, ¿qué significa eso? Hormona liberadora de la hormona del crecimiento, ¿ya? Tenemos a la TRH. ¿Qué es la TRH? Hormona liberadora de la tirotropina. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? A la GnRH, la hormona liberadora de gonadotropina. Lo voy a poner un poquito más cortito ya, porque si no, no me va a alcanzar el espacio. TRH, el GnRH, ¿listo? Y acá vamos a poner a la dopamina, ¿listo? Y acá vamos a poner a la CRH. El CRH es hormona liberadora de corticotropina. Muy bien. Entonces ahí tenemos a acuérdense que tiene que ser 6, siempre tienen que ser 6 en cada lugar. ¿Listo? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta una. ¿Qué otra nos falta que también es inhibidora? Voy a borrar esto, chicos, ¿ya? Para marcarse el espacio. Pero ya saben que estamos a nivel del hipotálamo, ¿no? Acá falta la somatostatina. Así como hay somatostatina en el páncreas, que vamos a ver, así como hay somatostatina en el estómago, también hay somatostatina que se produce en el hipotálamo. Muy bien, entonces tenemos somatostatina, pónganlo en ese orden, ¿eh? para que tengan el gráfico. Somatostatina, hormona liberadora, hormona de crecimiento, hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de gonadotropinas, la dopamina y la hormona liberadora de corticotropina. Muy bien, entonces con esto tenemos las hormonas que estimulan, pues. ¿Qué estimula a producir la hormona de crecimiento a nivel, vamos a poner acá más arriba, a nivel de la hipófisis? Obviamente, la hormona del crecimiento. Lo vamos a poner todo en morado, ¿ya? Para que no nos compliquemos. Hormona del crecimiento, ¿ya? En cambio, la somatostatina, ¿por qué lo dibujé acá? Porque la somatostatina inhibe la producción de hormona de crecimiento. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, todos estos, cuando hablamos, esto es el feedback positivo, pues, ¿no? Cuando uno estimula a otro, y ese estimula al de abajo. En el feedback negativo, vamos a ver cuando los de abajo inhiben a los de arriba. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, sencillo. La TRH. ¿Qué hará la TRH? La TRH
hace que se produzca la TSH, la hormona liberadora, perdón, la tirotropina, ¿verdad? Todas estas hormonas que estamos viendo son de la adenohipófisis, ¿no? O hipófisis anterior, es lo mismo. Entonces, la TRH estimula la producción de tirotropina, que es la TSH. TRH, hormona liberadora. RH, liberadora. TSH, tirotropina. La GnRH, ¿qué hará? Pues la GnRH estimula la producción de las gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? Ya hemos dicho, estas glucoproteínas, que es la FSH y la LH, ¿no? La folículo estimulante y la luteinizante. ¿Por qué he puesto la dopamina acá? Ya. Porque la dopamina, acuérdense, acá en el hipotálamo hay dos hormonas inhibitorias, que es la dopamina y la somatostatina que ya hemos hablado, ¿no? Porque la somatostatina inhibe a la hormona de crecimiento. En cambio, las demás son hormonas liberadoras, pues, hormonas estimulantes, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque la dopamina, ¿a quién inhibe? En la hipófisis, en la adenihipófisis, ¿a qué hormona que se produce en la adenihipófisis? A la prolactina, ¿ya? Inhibe a la prolactina. ¿Y por qué puse la prolactina acá cerca? Porque la prolactina me puede generar un feedback negativo aquí. La prolactina inhibe a la GnRH. Nunca olviden eso. Las inhibiciones, otra regla, ¿no? Las inhibiciones y los estímulos jamás van a ser entre una misma línea. O sea, jamás una hormona de la hipófisis va a bloquear a otra hormona de la hipófisis. Jamás una hormona del hipotálamo va a bloquear a otra del hipotálamo. ¿Listo? Siempre tiene que ser de un nivel superior a un nivel inferior, o un nivel inferior a un nivel superior. ¿Ya? Eso que también que quede como regla. Entonces la prolactina, nunca olviden, inhibe a la GnRH. Esa es la razón de por qué los pacientes o las embarazadas, ¿no? Cuando dan de lactar, ya es un método anticonceptivo natural. Pues. El que es de lactar aumenta los niveles de prolactina y eso inhibe la GnRH, y si no se produce GnRH, ustedes ya saben, no se produce, no se estimula la producción de gonadotropinas y no hay pico de LH, no hay ovulación. Pues. ¿Se entiende? ¿Muy bien? Por eso la prolactina es una de las causas, de las miles de causas, de amenorrea, que una mujer no menstrue, porque suprime el eje gonadotrópico, bloqueando a la GnRH. ¿Listo? Muy bien, lo otro es que la dopamina bloquea la prolactina, ¿no? Por eso cuando hablábamos, ¿la dopamina qué hacía, chicos? A ver, rápido. ¿Relajaba el esfínter esofágico inferior o lo contraía? ¿Qué hacía la dopamina? A ver, acá conectamos todo. ¿La dopamina qué hacía, chicos? ¿Contraía o relajaba el esfínter esofágico inferior? Creo que Lo relajaba. Lo relajaba. Por eso damos antidopaminérgicos, como la metoclopramida, ¿no? Para contraer. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes que usan antidopaminérgicos, que pueden ser pacientes que usan metoclopramida, ¿no? Pero sobre todo en mujeres, ¿no? Aumentan los niveles de prolactina y comienzan a tener secreción láctea, ¿no? Porque ya vamos a ver que la prolactina estimula pues, la producción de leche. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Pero otros antidopaminérgicos, por ejemplo, los antipsicóticos, también son antidopaminérgicos, que también aumentan los niveles de prolactina. Entonces, ya saben por qué. O sea, cuando digan, ¿por qué un antipsicótico produce hiperprolactinemia? Ah, porque un antipsicótico es un antidopaminérgico. Entonces, si yo bloqueo la dopamina, no va a haber quién me bloquea la prolactina. Entonces, la prolactina se dispara. ¿Ven? Muy bien. Y finalmente tenemos a la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Entonces, la CRH estimula a la liberación de ACTH, ¿no? Que es la corticotropina. Muy bien. Y ahí tienen sus 6 hormonas, porque como les dije son 6 siempre. Acá sería hormona de crecimiento, 1, tirotropina, 2, FSH, 3, LH, 4, prolactina y ACTH. Ahí tienen sus 6 hormonas también de la hipófisis. ¿Listo? Entonces, ¿a dónde va a ir la hormona de crecimiento? Recuerden, la hormona de crecimiento va a nivel hepático, ¿no? Que ahí produce el péptido similar a la insulina, el IGF-1. Porque recuerden que el IGF-1 es el que realmente genera la acción del crecimiento óseo, del crecimiento de los órganos, que es a lo que se atribuye la hormona de crecimiento. ¿Ya? La TSH, ¿a dónde va? Va a la tiroides para producir T4, T3, ¿no? Hormonas tiroideas. La FSH, la LH, dependiendo, pues, ¿no? Acá lo vamos a poner, acá ya lo voy a explicar, pues, ¿no? Porque abajo les voy a hablar de otra cosa. En el varón,
ya, esto sí es pregunta de examen, en el varón, la FSH, ya, o lo voy a poner más chiquito porque no me alcanza. Vamos a ponerlo como solo una línea, ¿ya? En el varón, ¿ya? La FSH, ¿qué es lo que hace? Pues la FSH estimula a las células de Sertoli, ¿ya? ¿Para qué? Para que se produzca la espermatogénesis. O sea, si en la mujer, la FSH, porque su nombre lo dice, es la folículo estimulante para madurar los folículos, en el hombre también tiene que madurar algo que le sirva, pues, ¿no? Entonces, ¿qué madura? Los espermatozoides. ¿A través de quién? De las células de Sertoli. En cambio, la LH en el varón estimula las células de Leydig, ¿ya? Las células de Leydig. ¿Para qué? Para producir su hormona, que es la testosterona. ¿Listo? En cambio, en la mujer, ¿ya? En la mujer, ya lo vamos a ver a más detalle, pero la FSH obviamente genera el crecimiento folicular de los folículos y la LH principalmente genera el pico para la ovulación, ¿no? O sea, bueno, como funciones principales, ahorita vamos a hablar mucho más de estas hormonas, ¿listo? En la mujer, pero en el varón esto es vital que sepan, lo más importante, ¿listo? FSH estimula células de Sertoli para la espermatogénesis, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los espermatogones, maduración de espermatozoides, a la LH para estimular las células de Leydig para producir testosterona. ¿Muy bien? Ya, la prolactina, recuerden, la prolactina, eso también es pregunta de examen, la prolactina, ¿a quién estimula dentro de la mama? A los acinos mamarios. ¿Ya? A los acinos mamarios. ¿Para qué? Para la producción de leche materna. ¿Ya? Acinos mamarios. Y la ACTH, obviamente, va a ir a nivel de la corteza suprarrenal, ¿ya? Que ahorita vamos a hablar a más detalle de eso, ¿no? ¿Qué es lo que dije para producir las hormonas de la corteza suprarrenal? Que es la aldosterona, el cortisol, los andrógenos, ¿ya? Ahorita vamos a hablar de eso, sino para no estar repitiendo cada rato. Muy bien, pero ahí sí, improlactina estimula los acinos mamarios para la producción de leche. ¿Y ven? Y ahí está todo el eje hipotálamo hipofisiario. ¿Y dónde está el feedback negativo? Estas últimas hormonas, ¿ya? Estas hormonas que se producen acá, ¿listo? Todo esto, acá obviamente por maduración de los folículos se produce estrógeno, por el pico luego vamos a ver que se produce más que todo progesterona, ¿no? Que son las hormonas de la mujer, ¿ya? Acá principalmente el mayor hormona que se produce en la corteza es el cortisol, recuerden, ¿listo? Entonces, estas hormonas, que son el final del eje hipotálamo hipofisiario, estas mismas hormonas son las que generan el feedback negativo en cada eje. ¿Listo? Así, igual en todas. Es por eso que así funcionan los anticonceptivos orales, pues. Cuando tú le das anticonceptivos orales a una mujer, le estás dando, ¿qué? Estrógenos y progesterona. O sea, le estás dando más de lo que ya tiene. Entonces, ¿qué haces al darle más? Haces que se bloquee su eje hipotálamo hipofisiario, ¿ya? Sobre todo por la progesterona. ¿Muy bien? Entonces, así funcionan los ejes. ¿Listo? El feedback positivo es el estímulo desde arriba, y el feedback negativo ya es cuando la última hormona bloquea, ¿ya? Bloquea. Por eso es que también en las enfermedades, por ejemplo, ¿no? En el hipertiroidismo primario, ¿no? ¿Qué pasa? En el hipertiroidismo primario hay un exceso de hormonas tiroideas. O sea, primario porque el defecto está acá, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertiroidismo primario, chicos? ¿Quién sabe? La enfermedad de, comienza con G, termina con Graves. La enfermedad de Graves, ¿listo? Entonces, la enfermedad de Graves genera bastantes hormonas tiroideas y eso hace que se suprima arriba, pues, ¿no? Por eso en el perfil tiroideo vemos T4, T3 elevadas, pero con TSH bajo, pues, porque se suprime, ¿ya? Y así se entiende todo eso. Entonces, todo eso es con respecto al eje hipotálamo hipofisiario con la adenohipófisis, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta conexión, recuerden, que se da bajo el famoso tallo hipofisiario, que es una conexión sanguínea, ¿listo? Entre el hipotálamo y la adenohipófisis, ¿listo? En cambio, por el otro lado, tenemos la neurohipófisis, que su conexión, recuerden, es nerviosa, ¿listo? Y lo que hemos dicho, en el hipotálamo ya se producen las hormonas de la neurohipófisis, ¿no? Que ya dijimos, supraventricular produce más
¿qué cosa? ADH. Y paraventricular, perdón, supraóptico, ADH. Y paraventricular produce más oxitocina. ¿Ya? Entonces, nos vamos acá, neurohipófisis aparte, tenemos esas dos hormonas, pues. La antidiurética y tenemos la oxitocina, que en la neurohipófisis solo se almacena, porque no se sintetiza, eso viene de los núcleos hipotalámicos, y se secreta. Entonces, la antidiurética, ¿cuál es su función de la antidiurética, chicos? O también llamada vasopresina. ¿Dónde actúa? A ver, eso sí lo tienen que saber. El riñón, ¿El riñón en qué parte? el tubo colector. En el túbulo colector, ¿no? En el túbulo colector, que es la última parte del sistema tubular, o sea, aquí, ahí actúa la antidiurética, ¿verdad? ¿Haciendo qué? Reabsorbiendo agua, reabsorbe agua, por eso se llama antidiurética, antidiuresis, hace que disminuya la producción de agua, ¿listo? Y la oxitocina, ¿cuáles son sus acciones? Son dos. Uno, contracción del útero, en el trabajo de parto, obviamente, y dos, contrae también las células mioepiteliales de la mama. O sea, lo que genera es la eyección de la leche materna. Entonces no se vayan a confundir ahí, ¿listo? La producción de leche materna es por la prolactina. La eyección de leche materna es por la oxitocina. ¿Listo? Doctor, Dime. tengo entendido que también la oxitocina tiene función similar con igual que la ADH, ¿no? Ahora tiene un poco de agua, ¿o no? Ambos son nanopéptidos, creo, entonces creo que por esa parte. Bueno, no he leído mucho en ese sentido de que también pueda el tema de retener agua. O sea, porque más que todo es uterotónico, pues, ¿no? Pero si lo has Sí, leído... comparten receptores, creo. Ah, bueno, eso sí puede ser por el origen, pues, ¿no? Porque ambos vienen de núcleos hipotalámicos y pueden tener el mismo compuesto. O sea, tal vez pueda retener agua, pero no... O sea, no lo tomen todavía mucho para el examen porque los puede confundir más. ¿Ya? Pero, o sea, si por el origen no es loco que tengan una similar función o que también pueda retener agua. ¿Ya? Bueno, entonces, con respecto a eso, tienen el resumen, ya miren, esto es lo más importante, de todo el eje hipotálamo hipofisiario. ¿Ya? Entonces, con respecto a la pregunta, te decía que un paciente que sufre trauma cráneoencefálico, que presenta una lesión a nivel del tallo hipofisiario, ¿qué pasa cuando hay una lesión del tallo hipofisiario? Pues se lesionan todas las hormonas que tenían conexión del hipotálamo con la hipófisis, o sea, todas las que se iban a secretar en la hipófisis. Pero ¿cuál de todas estas es la única que no tenía conexión? La vasopresina. Porque la vasopresina es la antidiurética. Pues. Por más que haya una lesión del tallo hipofisiario, la vasopresina se va a seguir produciendo en el hipotálamo, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien. Por eso será la vasopresina. Excelente. Continuemos. A ver aquí. Acá es, bueno, es un capítulo muy importante y también lo tienen que saber, que siempre explico con el tema de la osmolaridad, ¿ya? Que justo acá hablamos de la antidiurética y la aldosterona. ¿Listo? Entonces esto lo tienen que dominar bien también. Dice, varón de 25 años con poliuria y polidipsia, ¿no? Osmolaridad urinaria baja. No responde a la desmofresina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, ¿quién me dice cuál es esa respuesta? Pregunta interesante para los que... Esto sí es fisio-fisio, ¿eh? Fisio-fisio. Esto sí me gusta explicar. Bueno, La endocrino, C. me gusta explicar mucho. Sería la C. Síndrome de secreción inadecuada de antidiurética. Vamos a ver, ¿no? Porque siempre estas cosas hay que Parkinson, creo que se resolverlas llama, ¿no? y después vemos. Ya. Entonces, cuando hablamos de la osmolaridad, ¿ya? Hablamos de una osmolaridad sérica, ¿listo? Que es más o menos de 285 a 295 miliosmoles. ¿Listo? No sé exactamente si en el Lighton está igual, ¿eh? Pero eso es el cálculo, lo normal de osmolaridad. Ahora, ¿qué es lo que me importa que ustedes sepan? Que cuando hablamos de osmolaridad, vamos a estar hablando de dos hormonas principales. ¿Listo? De la aldosterona, ¿listo? ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Recuerden, ya estamos adelantando esto. También actúa en el túbulo colector, ¿no? Principalmente en el túbulo colector. También puede actuar en el túbulo distal, pero principalmente en el túbulo colector. ¿Haciendo qué? Reabsorbiendo sodio, ¿no? Reabsorbe sodio y agua, pero principalmente sodio, ¿listo? Y la otra hormona que tenemos es la antidiurética, pues, que ya habíamos hablado, que también actúa en el túbulo colector,
¿no? La antidiurética o vasopresina, pero que generalmente reabsorbe agua. Muy bien, hasta ahí creo que facilito con respecto a fisiología. Ya, ahora, cuando nosotros, la osmolaridad es como que tú tengas un compartimiento agua y sodio. ¿Listo? Porque en sí la osmolaridad vamos a ver cationes y aniones, ¿no? Pero principalmente el agua y el sodio. ¿Listo? Entonces, si ambos están en un equilibrio, ¿ya? Tanto agua como sodio, nosotros decimos que estamos en un medio isotónico, ¿no? O isoosmolar. O sea, que tiene una osmolaridad en valores normales. ¿Listo? Lo normal, que ambos estén así. ¿Listo? Cuando ustedes vean que en un compartimiento hay más sodio que agua, mucho más sodio, eso es un medio hiperosmolar. ¿Listo? Hiperosmolar o hipertónico. ¿Se entiende? Si hay más sodio en un compartimiento, o si te dicen que el paciente está botando mucha agua, por lógica, si estás botando mucha agua, sabes que estás, en tu compartimiento se está quedando más sodio, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, los pacientes con sobrehidratación, ¿no? El sodio disminuye porque se diluye, pues. Los pacientes con sobrehidratación tienen un montón de agua y el sodio disminuye, pero por dilución, no porque estén disminuyendo tus valores de sodio. ¿Listo? Y cuando hay más agua, se llama un medio hipoosmolar. ¿Listo? O hipotónico. ¿Se entiende? ¿Verdad? Entonces, cuando hay más sodio, hablamos de una osmolaridad alta. ¿Ya? Cuando hablamos de más agua, hablamos de una osmolaridad baja. Y de ahí ya las preguntas se hacen sencillas. Pues, porque tienes que ver en qué compartimiento está hablando. Acá te dice, el paciente tiene osmolaridad urinaria baja. O sea, ¿qué quiere decir que su osmolaridad urinaria, este es el caso ya del ejemplo del caso, su osmolaridad urinaria sea baja? ¿Qué significa eso? Que en la orina, porque es urinaria, ¿está botando mucha agua o está botando mucho sodio? ¿Qué está Mucho botando? agua. Está botando mucha agua. ¿Se entiende, no? Entonces, para que esté botando mucha agua, ¿qué es lo que está pasando? Pues, ¿está fallando la antidiurética o está fallando la aldosterona? Sabiendo las funciones de cada uno. ¿Qué estaría fallando? ADH. ¿Está fallando la? ¿Quién me La dice? ADH. La antidiurética. Pues. Si yo estoy botando mucha agua, es porque la antidiurética no está sirviendo y no estoy reabsorbiendo agua. ¿Se entiende? Entonces, esa es la famosa diabetes insípida. La diabetes insípida, ¿qué es la diabetes insípida? Es una enfermedad en donde no hay antidiurética. Por lo tanto, si yo te digo en la diabetes insípida, ¿qué pasa con la osmolaridad? Ah, ya, como no hay antidiurética, no se reabsorbe agua, por lo tanto la osmolaridad sérica, o sea, en la sangre, ¿no? Como no se está reabsorbiendo agua, se está quedando con más sodio. Entonces la osmolaridad sérica está elevada, ¿ya? En cambio, la osmolaridad urinaria está disminuida, que era lo que nos decía el caso, ¿no? En cambio, hay otra enfermedad, que es con la que se han confundido, que es el SIHAT, es el síndrome de secreción inadecuada de ADH, que es lo contrario. En estos pacientes hay mucha producción de antidiurética, demasiada, ¿no? Entonces, si hay mucha producción de antidiurética, ¿qué pasa con la osmolaridad sérica? Se reabsorbe mucha agua. Entonces, ¿qué pasa con la osmolaridad sérica? Disminuye. En cambio, la osmolaridad urinaria, ¿ya? Como se reabsorbe mucha agua, la orina se queda sin agua. Está cargadísima de sodio. Entonces la osmolaridad urinaria aumenta. ¿Ya? Entonces nunca olviden eso. Por eso se parte de esto, que son principios fisiológicos básicos, y después conectarlo con saber qué es osmolaridad alta, osmolaridad disminuida, y ya el otro hecho es agregar, saber que una diabetes insípida es cuando no hay hormona antidiurética, carece de hormona antidiurética, y el SIHAT, que es el síndrome de secreción inadecuada de ADH, es cuando hay un exceso de hormona antidiurética. ¿Ya? Entonces acá nos dice, ya sabíamos que era una diabetes insípida, pues, ¿no? Pero miren, hay diabetes insípida central y hay diabetes insípida periférica, ¿no? Eso ya es un plus. ¿Por qué? Porque la central, ¿qué se refiere con central, pues, no? No lo voy a poner. La central es que el hipotálamo no produce antidiurética, ¿ya? En cambio, la periférica es que sus receptores de la hormona antidiurética fallan.
Nunca olviden eso. Entonces, esa es una manera de diferenciarlos con esta prueba que hablaba, pues, ¿no? Con la prueba de desmopresina. ¿Qué es la desmopresina? La desmopresina es un análogo de la antidiurética. O sea, es la hormona antidiurética, pero en fármaco. Entonces, si yo te digo que a un paciente que tiene osmolaridad urinaria muy baja, ¿no? Que ya sé que es por una diabetes insípida, le doy desmopresina, o sea, le doy antidiurética, y aún así no responde, es porque lo que está fallando no es que ese paciente no está produciendo hormona, porque si fuera que no está produciendo, o sea, si fuera que es central, y yo le doy desmopresina, mejoraría su osmolaridad, ¿no? El problema que tiene este paciente es su receptor. Por eso, por más que yo le dé desmopresina, que es la hormona, va a seguir mal. ¿Listo? Entonces, en este caso, la respuesta era una diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Nefrogénica es la periférica, porque el problema es en el receptor, que es en el riñón, en el túbulo colector. ¿Se entendió? Sí, chicos, ¿se entendió bien esto? Pues me parece muy interesante, es muy fisiológico, pero se tiene que entender. La fisiología se entiende. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no entendió? ¿Quieren que repita algo? ¿Quedó clarísimo? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Pongan al menos su manito, si se ha entendido. Si no quieren responder por el chat. ¿Se ha entendido, no, chicos? No hay dudas. ¿Puede explicar de nuevo sobre la desmopresina? Ya, la desmopresina, lo que digo es un análogo de antidiurética. Ya, la desmopresina es como nosotros le estemos dando la antidiurética, la vasopresina, pero en un fármaco, ¿no? Entonces se supone que si el paciente no tuviera antidiurética, porque fuera una diabetes insípida central, y le damos desmopresina, el paciente debería mejorar su osmolaridad, ¿no? Porque le estamos dando lo que le falta, lo que no está produciendo el hipotálamo, ¿no? Pero si nosotros le damos la desmopresina, que la desmopresina es un análogo de la hormona antidiurética, o sea, es la antidiurética, le damos y aún así no mejora, es porque su falla está en el receptor, pues. Su túbulo colector ahí está fallando y por eso no mejora la osmolaridad igual. Por eso la respuesta es diabetes insípida nefrogénica o periférica. Muy bien. Listo, chicos. Entonces con eso también se engloba ya, bueno, toda esa parte de osmolaridad, porque también es un capítulo, ¿no? Osmolaridad y respecto a ADH y antidiurética. Perdón, ADH y aldosterona. ¿Listo? Bueno, ya prácticamente ya mencionamos la aldosterona, ¿no? Que acuérdense que se produce en la zona glomerular, ¿ya? Glomerular de la corteza suprarrenal. ¿Listo? Y recuerden siempre esto también, que lo voy a volver a repetir, que obviamente la aldosterona al reabsorber sodio, es importante, o sea, la aldosterona al final lo que hace es que aumenta los niveles de sodio a nivel sérico, ¿no? Pero cuando tú reabsorbes sodio, también ¿qué botas? Potasio, nunca olviden eso. Si hay mucho exceso de aldosterona, se reabsorbe mucho sodio, pero pierdes potasio. ¿Ya? Y eso es muy importante y lo vamos a ver luego. Muy bien. Acá, a ver, acá los quiero ver. Es otro capítulo totalmente nuevo. Procesos o formación de hormonas tiroideas. Recuerdo que cuando lo vi, hasta que llegué al último año seguía sin saber, hasta que me lo explicaron bien. ¿Qué proceso se encarga de unir la tiroglobulina al yodo? Órale. Yodación, me dicen. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué es esto? Pues, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? No hay que perdernos, ¿ya? Esto es como que yo les esté dibujando un folículo tiroideo. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes? Obviamente es un mal dibujo, porque las células del folículo tiroideo son células cúbicas, ¿verdad? Pero ya, bueno, no nos vamos a poner específicos en eso. Entonces, acá tienes tu célula folicular. ¿Listo? ¿Y cómo se llama lo que está adentro, chicos? De la célula folicular, todo este espacio de acá. ¿Cómo se llama eso? Coloide. Coloide. Perfecto. ¿Ya? Entonces tenemos a la célula folicular, o también llamado, lo pueden ver como tiroidocito. ¿Listo? Tenemos al coloide. Y por acá, afuerita, vamos a poner otro color. Por acá, afuerita, van a estar las células parafoliculares. Importante. ¿Qué hacen las células parafoliculares? O también llamadas células C. ¿Qué producen? Pregunta de fisiología. ¿Qué producen las células foliculares? Calcitonina. Muy bien, ¿no? Y la calcitonina es el antagonista de la paratormona. Por eso la calcitonina disminuye los niveles de calcio. ¿Ya? Hace todo lo contrario a la paratormona que vamos a ver ahorita. Pero nunca olviden eso, porque hay un cáncer que se llama cáncer medular de tiroides. Y el cáncer medular de tiroides es uno de los peores cánceres,
no es el peor porque el anaplásico es el peor, pero el cáncer medular de tiroides es de mal pronóstico. ¿Y cómo nosotros podríamos en un examen ver que es un cáncer medular de tiroides? Porque aumenta la calcitonina. ¿Ya? Los cánceres de tiroides, el más frecuente es el cáncer folicular, pues, bueno, el papilar en sí. Pero son de buen, bueno, es un cáncer igual, pero vamos a poner que tiene mejor pronóstico, ¿ya? Pero los cánceres, como les digo, medulares, lo característico es que aumenta la calcitonina. Entonces, ¿en qué cáncer aumenta la calcitonina? Para que se acuerden, en el cáncer medular de tiroides. ¿Ya? Para que lo tengan como datito ahí porque es tan importante, ¿no? Y obviamente esos pacientes clínicamente que van a tener hipocalcemia. Pues. Ya, muy bien. Entonces volvemos a esto. Entonces, esta imagen que tenemos acá es como que yo había hecho un corte así. De esto. ¿Entienden? Acá, obviamente, es como que esté pasando un vaso sanguíneo. ¿Ya? Listo. Y ahí tenemos esta imagen. El vaso sanguíneo, el tiroidocito, ¿listo? Y acá, todo esto, el coloide. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son los procesos para la formación de hormonas tiroideas? Bueno, entonces, lo primero que tiene que consumir nosotros para producir hormonas tiroideas es yodo, ¿no? El yodo de la dieta ingresa a la circulación y es transportado por un canal que acá no dice, pero es el canal NIS. ¿Ya? Me parece que ya es algo agregado, bueno, si el profesor quiere fregar, les puede preguntar, pero es el canal NIS, así se llama, ¿no? El canal NIS transporta el yodo, acuérdense, el yodo de la sangre, hacia adentro del tiroidocito. ¿Ya? Ese es el primer proceso, vamos a decir, que ocurre. Listo. ¿Qué más? Luego ese yodo, miren, va a pasar de frente, ya se va, se saltea, le vale el tiroidocito y se va de frente al coloide. ¿Listo? Ya estamos dentro del coloide. ¿Ya? A mí, por ejemplo, algo que me preguntaban siempre en examen de fisiología, ¿dónde se da el proceso de iodación? ¿No? El proceso de iodación se da en el coloide, porque la mayoría de procesos para formación de hormonas tiroideas se da en el coloide. ¿Ya? Entonces, miren, el primer proceso es cuando el yodo, ¿listo? Acá también, ojo, para que este yodo entre al coloide necesita otro transporte, ya que eso también les pueden preguntar, que es el transporte de pendrina. Entonces, el transporte NIS es para que entre el capilar al tiroidocito. Y para que entre al coloide, ¿no? Del tiroidocito al coloide, es por el transporte de pendrina. ¿Listo? Entonces, el primer proceso que vamos a tener es el proceso de oxidación. ¿Ya? ¿Qué es el proceso de oxidación? De activar el yodo. Por eso están viendo acá, este yodo que ha ingresado es un yodo negativo, pasa a ser un yodo positivo. Ese es el proceso de oxidación. Listo. Luego ese yodo se va a unir a esto, a la tiroglobulina. La TG es la tiroglobulina. Pregunta de examen. ¿Dónde se sintetiza la tiroglobulina? Acá está en imagen, por eso siempre uso esta imagen para explicar los procesos de formación de hormona tiroidea. La síntesis de tiroglobulina ocurre en el tiroidocito. ¿Ya? Eso sí pueden preguntar. No ocurre en el coloide. En la luz del coloide están los tiroidocitos porque va a ser parte del proceso para formación de hormonas tiroideas. Pero ¿dónde se sintetiza el tiroidocito? ¿En dónde se sintetiza la tiroglobulina? En el tiroidocito. ¿Ya? Lo están viendo en la imagen. Ya, esa tiroglobulina sale, pues, ¿no? Entonces, ocurre el primer proceso, cuando se une el yodo, ¿no? A una tiroglobulina. Un yodo positivo a una tiroglobulina, a eso se le llama proceso de organificación, o también llamado, ustedes lo conocen, proceso de yodación. Organificación, yodación, es unir el yodo a una tiroglobulina. Entonces ahí yo puedo generar una monoyodotironina o una diyodotironina. ¿Listo? Entonces esa es la pregunta de mi examen que siempre venía, ¿dónde ocurre la yodación? En el coloide, pues estamos dentro del coloide. ¿Ya? Luego de eso, se puede unir acuérdense, una monoyodotironina con una diyodotironina y generar T3. O se puede juntar una diyodotironina con otra diyodotironina y generar T4. Entonces, ¿cómo se llama cuando se juntan ya las monoyodos con las diyodos? A eso se le llama acoplamiento. Ahí lo están viendo en la imagen, ¿no? Que se una una monoyodo con una diyodo para formar T3 y T4. ¿Listo? A eso se le llama acoplamiento. Entonces la T3 y la T4 nuevamente entran al tiroidocito. Eso se le llama endocitosis, ¿no?
endocitosis, porque estamos entrando, nuevamente a la célula, endocitosis, ¿listo? Y luego se va a liberar a la sangre, ¿ya? Ahora, acá hay otro proceso que también te pueden preguntar, es el de desyodación. No todas esas hormonas tiroideas se van a la sangre, ¿no? Dicen, oye, no, hemos producido un buen número, hay que recaptar un poquito de lo que hemos usado, ¿listo? Entonces, si te preguntan el proceso de desyodación, que es liberar nuevamente diyodo con monoyodo para reutilizar el yodo y que se siga produciendo hormonas tiroideas, ¿dónde ocurre? En el tiroidocito, ¿listo? Entonces, en el coloide se produce todo, acuérdense, se producen todos los procesos, excepto la desyodación, ¿listo? Y la síntesis de tiroglobulina, ¿ya? Ahora vamos a ver otra parte que también es desyodación, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, acá se libera T4 y T3, pues, T4 y T3. Pregunta de examen, chicos. ¿Qué se libera más? ¿T4 o T3? ¿Qué me T4. dicen? T4, ¿no? T4 se libera, el 80% es T4, ¿listo? Es la tetrayodotironina, ¿listo? Y la T3, solo el 20%. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la más activa? ¿La T4 o la T3? La más activa es la T3. Entonces, si la más activa es la T3, ¿por qué estamos produciendo más T4? ¿No? Porque la T4, recuerden, la T4 es la tiroxina. Entonces escuchan tiroxina, tiroxina es la T4, la tetrayodotironina. Pero la triyodotironina, la triyodo T3, es la más activa. Entonces, por eso hay este proceso, pues. Esto es como que ya de acá del folículo, ¿no? Está el folículo, el coloide, acá está el vaso sanguíneo. Bueno, acá se liberó T4, un montón, bueno, T4, 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 y un poquito de T3. Entonces, acá esta T4 se tiene que convertir periféricamente en T3. ¿Cómo se le llama este proceso? Lo que ya habíamos hablado, por eso les dije que no se confundan, desyodación. O sea, quitarle un yodo para que sea de T4 a T3, ¿no? Entonces, esa desyodación puede ocurrir, obviamente, sobre todo por las desyodasas, ¿no? Así se llaman, desyodasas, a nivel periférico, ¿listo? Sobre todo D1 y D2, se convierte T4 en T3. Acá hay una especial, pero eso ya es para patología, que es la D3, que te convierte en T3 reversa, así se llama. T3 reversa, ¿no? En sitios de inflamación, eso se le llama, por ejemplo, el eutiroideo enfermo, ¿no? Pacientes que no tienen problemas de tiroides, pero están con un proceso inflamatorio y de la nada ven T3 reversa elevada, siempre recuerden que es un proceso, o se le llama eutiroideo enfermo. Es un paciente que no tiene hipertiroidismo, pero como tiene sitios de inflamación, la T4 se está convirtiendo, por medio de la deshidrasa 3, se está convirtiendo en T3 reversa. ¿Ya? Es un caso alejado, pues, ¿no? Porque también puede ser pregunta de examen. Muy bien. Entonces, ¿entendió, chicos? Ahí termina lo que es, lo que viene a ser el proceso de formación de hormonas tiroideas. No hay nada más. Ahora, lo otro también es importante que sepan que la T4, ¿no? Es la que más se produce y tiene un tiempo de vida media mayor. Eso también es importante que sepan fisiológicamente. Su tiempo de vida media es mayor, prácticamente de una semana. En cambio, el tiempo de vida media de la T3 es más activo, es mucho más activo, es 10 veces más activo que la T4, recuerden, para sus funciones de las hormonas tiroideas, pero vive menos de un día. Por eso si a ti te preguntan, cuando yo doy hormonas tiroideas, ¿qué es mejor, T4 o T3? T4, porque la T4 sabes que tiene una semivida de prácticamente una semana. En cambio la T3 es muy variable, va a desaparecer. Entonces me conviene mucho más pedir T4 que T3. ¿Listo? Además que también sabemos que la T4 es la que más se produce. Entonces ahí vamos a ver si es netamente un problema que se está produciendo mucha hormona tiroidea o que se está produciendo poca. ¿Ya? Bueno, pero al final, si a ti te preguntan el tamizaje para problemas tiroideos, siempre la respuesta va a ser TSH. ¿Ya? Porque tenemos episodios que hay hipotiroidismo subclínico o hipertiroidismo subclínico, que son pacientes que tienen T4 y T3 normal, ¿ya? Porque todavía no generan clínica, pero la TSH ya está alterada. Entonces, la TSH, cuando está alterada, es porque ya hay un problema tiroideo. Por eso lo sabemos como tamizaje. Siempre. La TSH es lo más importante si queremos ver un problema tiroideo, ¿ya? La TSH. Igual, en neonato, el tamizaje neonatal que pedimos, TSH. La TSH es la más importante. Si la TSH está normal, no pasa nada, no hay ningún problema, ¿ya? Si la TSH ya está elevada, disminuida, ya ahí hay un problema, ¿ya? Pregunta,
porque esto sí me parece importante, pero no sé si les han enseñado perfiles tiroideos en paciente hipertiroideo e hipotiroideo. Porque yo recuerdo que eso sí, a mí sí me preguntaban, pero no debe ser que no les han preguntado, entonces para no comer tiempo. O sea, les han dicho, por ejemplo, el hipotiroideo tiene tal perfil hormonal, el hipertiroideo tiene tal perfil hormonal. ¿Sí o no, chicos? Rápido para... ¿Quieren que les enseñe o no quieren que les enseñe? Así de simple. Para avanzar, si no, ya con otra cosa, o explicar eso. ¿Puedes explicarlo, por favor? Ya. Entonces, justo con lo que hablábamos del eje hipotálamo hipoficiario, ¿ya? Se basa en eso, ¿no? O sea, si nosotros tenemos entonces TSH, T4, bueno, ya lo vamos a agrupar así, ¿no? TSH, T4, T3, ¿no? Y TRH, por si acaso, pero el TRH es insignificante con respecto a cuando pedimos perfil hormonal, ¿ya? Esto igual es importante que lo sepan porque se los van a preguntar en laboratorio, cuando llegue al laboratorio se van a preguntar en medicina, se los van a preguntar en fisiopatología, ya tienen que saber el perfil tiroideo. Entonces, nosotros podemos tener trastornos de hipertiroidismo terciarios. ¿Qué significa terciarios? Cuando el problema está en el hipotálamo. Podemos tener trastornos secundarios cuando el problema está en la hipófisis. Y podemos tener trastornos primarios cuando el problema está en la tiroides, ¿no? Porque es el órgano diana. Entonces, primario, secundario, terciario. Ya, muy bien. Entonces, cuando el problema es primario, ¿ya? Es porque obviamente se están produciendo más hormonas de parte de la tiroides, por ejemplo. Vamos a poner el ejemplo, acá vamos a poner primero, luego voy a borrar el ejemplo de un hipertiroidismo primario. ¿Ya? O bueno, acá pues. Acá, este primer cuadro va a ser el ejemplo de un hipertiroidismo primario. Entonces, ¿qué va a pasar en el hipertiroidismo primario? La tiroides, ¿ya? Que la causa más frecuente es la enfermedad de Graves. Acá también se puede entender todo esto, chicos, ¿ah? Para que se genere el proceso, ¿no?, de estímulo de todo esto, formación de hormonas tiroideas, acá tenemos nuestro gran receptor de TSH, ¿se acuerdan? De la tirotropina. Entonces, la enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune que genera autoanticuerpos que estimulan al receptor de TSH, ¿no? Por eso nosotros pedimos como examen anticuerpos anti-TSH. Pero no son anticuerpos como la mayoría de uno pensaría, anticuerpos que bloquean, no. Estos anticuerpos estimulan al receptor de TSH y por eso generan aumento de hormonas tiroideas. Igual, otra cosa que me olvidé, para todos estos procesos, chicos, para el proceso de oxidación, organificación, acoplamiento, necesitamos de una enzima muy importante, ¿listo? Que es la peroxidasa tiroidea, la TPO. Nunca olviden eso. La peroxidasa tiroidea ayuda al proceso de oxidación, de organificación, de acoplamiento. ¿Listo? La peroxidasa tiroidea. ¿Y por qué es tan importante saber esto? Porque la causa, borra esto, la causa más frecuente de hipotiroidismo es una enfermedad en donde hay anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea. Entonces, no hay peroxidasa tiroidea, no hay quien ayude a producir hormonas tiroideas. ¿En qué enfermedad vemos esto? En la tiroiditis de Hashimoto. ¿Se entiende? O sea, de ahí se sacan, entiendo la fisiología. ¿Ya? Entonces, la tiroiditis de Hashimoto hay anticuerpos anti-TPO, ¿ya? Contra la peroxidasa tiroidea. Y ya saben para qué es la peroxidasa tiroidea, por lo tanto, si hay anticuerpos, no se produce. Entonces, ahí ya tienen la causa más frecuente de hipotiroidismo primario, que es la enfermedad de Graves, ¿no? Causa más frecuente de... Ay, aquí rayé, un ratito. A veces se lajea un rato el pencil. Un segundo. Bueno, causa más frecuente, ya, de hipertiroidismo primario. ¿Listo? Y la tiroiditis de Hashimoto, causa más frecuente de hipotiroidismo
primario. ¿Ven? Que tienen las cosas más frecuentes. Ya, entonces ahora sí volvemos acá. Entonces en el hipertiroidismo primario, ya saben que hay un aumento de producción de hormonas tiroideas. Entonces las hormonas tiroideas, ¿no? Aquí, perdón, acá vamos a tener que ponerlo, acá mejor. El primer ejemplo acá estaría, ¿no? De hipertiroidismo primario. ¿Ya? Acá, hipertiroidismo primario. Dice entonces, hipertiroidismo primario, ¿cómo van a estar la T4 y la T3? Van a estar elevadas, porque hay una hiperproducción de hormonas tiroideas. Pero ¿qué va a pasar con la TSH? ¿Qué va a pasar con la TRH? Como eso está elevado, los de arriba, ¿no? La TSH, la TRH, que es el sistema hipotálamo hipoficiario, van a disminuir sus valores para controlar ese exceso de hormonas. Entonces vamos a tener la TSH disminuida y la TRH disminuida. Entonces, ese es el perfil que vemos en un paciente con hipertiroidismo primario, ¿ya? Si el problema fuera un hipertiroidismo secundario, ¿dónde está el problema? En la hipófisis. O sea, de ahí parte el problema. No se está produciendo TSH. Eso es, como les digo, ya muy infrecuente, pero ya. No se está, a eso hablamos nosotros de hipertiroidismo secundario. ¿No? O sea, perdón, se está produciendo más TSH de lo normal, en el hipertiroidismo secundario. Entonces, desde acá partimos. Hay más TSH. Por lo tanto, si hay más TSH, va a producir más hormonas tiroideas. Pero el de arriba, siempre el de arriba, me va a querer bloquear ese sistema, por eso la TRH va a estar disminuida. Y si ya por ahí hubiera un hipertiroidismo terciario, eso sí es ya súper infrecuente, ¿no? Desde acá estaría el problema y todas las hormonas estarían aumentadas. ¿Se entiende? ¿Verdad? Entonces, si yo te ponen en tu examen este perfil tiroideo, es el paciente que su perfil tiroideo tiene TSH aumentado y T4 y T3 disminuido. ¿Qué es eso? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, primario, secundario, terciario. Hipoprimario. Hipoprimario, muy bien, pues, ¿no? Porque tiene un hipotiroidismo, está viendo las hormonas T4, T3 disminuidas, ¿no? Y es primario, ¿cómo me doy cuenta que es primario? Porque la TSH está aumentando. ¿Para qué? Para querer compensar. Siempre la TSH, por eso dije que era la del tamizaje, porque va a querer compensar. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa si yo veo esto? TSH disminuido con T4 y T3 normal. ¿Qué es eso? ¿Quién me responde? Veo eso en un perfil. TSH disminuido con T4 y T3 normal. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Hiper. Hipertiroidismo. ¿Pero qué hipertiroidismo? ¿Primario? ¿Secundario? ¿Terciario? ¿Qué sería? Ya, entonces es una pregunta interesante, pues, ¿no? Cuando nosotros vemos T4 y T3 normal, ¿no? Pero el TSH ya está alterado, por eso el TSH siempre es el tamizaje, ¿no? Me indica que hay un problema, pero la TSH lo está compensando, ¿se entiende? Entonces, esto sí está muy bien, es un hipertiroidismo. Acá todos se suelen confundir, porque ven TSH disminuido y dicen, ah, hipo. No, este es un hipertiroidismo, o sea, es un paciente que de por sí está produciendo más hormonas, o sea, está produciendo más T4, T3, pero la TSH baja lo está compensando. Por eso vemos los niveles normales. Por eso se le llama hipertiroidismo subclínico. ¿Ya? Ya va a pasar un tiempo en donde ya la TSH no va a poder más y la T4 y T3 va a comenzar a aumentar y ya vamos a ver un hipertiroidismo primario. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, un hipotiroidismo subclínico? Un hipotiroidismo subclínico sería un TSH aumentado con T4 y T3 normal, pues. Porque significa que hay hormonas disminuidas, solo que la TSH, como ha aumentado, lo está compensando. ¿Se entiende? ¿Muy bien? Entonces, ya sí, es lo que es perfil tiroidea. Eso es todo lo que tienen que saber de tiroides. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque esto es todo un capítulo, pues, ¿no? ¿Qué más? Bueno, funciones, pues, ¿no? Ya para finiquitar estos tiroides, que de acá mínimo les van a venir 2 preguntas, chicos, ¿ya? Así que aprovechen ese resumen. ¿Ya? Funciones tiroideas. Básicamente, la función de las hormonas tiroideas es aumentar, recuerden, el metabolismo basal. ¿Ya? Aumentan el metabolismo basal en general. ¿Listo? Aumenta la frecuencia cardíaca,
aumenta la presión arterial, ¿no? O sea, es cronotrópico e inotrópico positivo, que ustedes ya saben qué es eso, ¿no? Cronotrópico, aumenta la frecuencia cardíaca, inotrópico, aumenta la contracción del músculo cardíaco, ¿listo? Aumenta el consumo de oxígeno, ¿listo? Aumenta la producción de energía, ya que bueno, es lo que hemos dicho de que aumenta el metabolismo basal, por eso los pacientes bajan de peso, pues los hipertiroideos son delgados, porque tienen un metabolismo súper acelerado, ¿ya? Y con respecto a las macromoléculas, hace la misma función que el glucagón, o sea, aumenta los niveles de glucosa, o sea, estimula la gluconeogénesis, estimula la glucogenólisis, ¿listo? Aumenta la lipólisis, o sea, para liberar ácidos grasos, o sea, quiere liberar todo, y aumenta la proteólisis también. Destruye las proteínas para liberar aminoácidos, ¿ya? Aumenta el crecimiento óseo también. Eso, entonces, de las funciones más importantes de las hormonas tiroideas, ¿no? O sea, creo que lo demás es muy lógico, por eso los pacientes con hipertiroidismo tienen taquicardia, son delgados, tienen diarrea, porque aumenta el peristaltismo también, ¿listo? Pero esto es importante, ¿no? Con respecto a las macromoléculas, que siempre suelen preguntar, aumenta los niveles de glucosa, estimula todo lo que tenga que ver con aumento de glucosa, gluconeogénesis, glucogenólisis, ¿listo? Genera lipólisis, ¿listo? Por eso los pacientes no tienen grasa depositada, ¿ya? Y genera proteólisis. Muy bien, ahora sí con eso finiquitamos todo lo que es hormona tiroidea, ¿ya? Otras cosas que también les pueden preguntar, agréguenlo, anótenlo, es el efecto de Jet-Basedow, ¿no? Y el efecto de Wolff-Chaikoff. Sencillito. Si tú te acuerdas que la enfermedad de Graves-Basedow es una enfermedad que genera hipertiroidismo, ¿no? Es la causa más frecuente de hipertiroidismo. El efecto de Jet-Basedow es cuando tú consumes yodo, ¿ya? Y aumenta la producción de hormonas tiroideas. En cambio, el efecto de Wolff-Chaikoff es cuando consumes yodo y disminuyes la producción de hormonas tiroideas. ¿Ya? Eso también es típica pregunta fisiológica de examen. ¿Ya? Efecto de Jet-Basedow y efecto de Wolff-Chaikoff. ¿Te acuerdas? Jet-Basedow, Graves-Basedow, la enfermedad. Entonces, hipertiroidismo, genera hipertiroidismo con el consumo de yodo. Efecto de Wolff-Chaikoff genera hipotiroidismo con el consumo de yodo. ¿Ya? Muy bien, vamos a las últimas preguntas ya. Vamos a puntualizar estas cosas. A ver, acá, cosa importante nomás. Respecto al páncreas endocrino, marca lo incorrecto, dice. A ver, ¿cuál sería lo incorrecto ahí, chicos? Acá, más allá de que les comparta los apuntes, chicos, tienen que entender. Ustedes pueden ver los apuntes. La C, la proinsulina es considerada marcador de reserva hepática. La B es verdadera. La B es verdadera, pero no, estoy preguntando la incorrecta, no la verdadera. Ahí se me está yendo la olla. ¿Alguien que esté seguro? Bueno, ya me han dicho la B, la C, perdón, lo de la proinsulina. Ya, puede ser. ¿Alguien que quiera participar en otra? Ya, revisemos. Entonces tenemos nosotros, obviamente ya hemos hablado un poco de esto, tenemos el páncreas endocrino. El páncreas endocrino son los islotes de Langerhans, que son el 1% del páncreas. Entonces recuerden que la célula más abundante, ahí le están viendo, es la célula beta. ¿Ya? Prácticamente el 80% del páncreas endocrino son células beta. ¿Ya? Las células beta que producen insulina. ¿Listo? Eso lo vamos a dejar acá, porque yo sí quiero que sepan fisiológicamente cómo se produce la insulina. Es el más importante. Ya, las células alfa, producen glucagón. Y como les dije, es una hormona catabólica. O sea, hace las mismas funciones que hablamos de las hormonas tiroideas. Aumenta los niveles de glucosa, estimula la gluconeogénesis, estimula la glucogenólisis, ¿no? Para liberar glucosa, genera proteólisis y genera lipólisis. Es lo contrario a la insulina, porque la insulina mete todo, recuerda. La insulina mete glucosa, o sea, genera depósito de glucógeno, genera síntesis de proteínas, genera síntesis de triglicéridos, o sea, inhibe la lipólisis, estimula la lipogénesis. Nunca olviden eso. Entonces, glucagón es catabólico, destruye tus compuestos para que se liberen y los utilices como energía, ¿ya? La insulina es anabólica, mete todo, ¿no?
genera, o sea, produce la producción de glucógeno, o sea, depósitos de glucosa, genera lipogénesis, formar triglicéridos, y síntesis de proteínas. Y va también allá de eso, que la insulina también, otra de las funciones que hace, como mete todo, recuerden que también mete el potasio a la célula. Por eso los pacientes, muy importante cuando lo ven en algún momento, pacientes con cetoacidosis diabética, ¿ya? Que tienen niveles exagerados de glucosa, antes de darle insulina, siempre te van a preguntar preguntas fisiológicas, ¿no? Antes de darle insulina, ¿qué tienes que valorar? El potasio. Porque si tú le metes, porque la insulina que le vas a meter, pues no es subcutánea, le vas a meter una bomba de infusión de insulina. Entonces tienes que ver cómo están sus niveles de potasio. Porque si su potasio está bajo y tú le metes una bomba de infusión de insulina, lo vas a llevar a una hipopotasemia, ¿no? Si es que ya no está en hipopotasemia. Y obviamente tú sabes que el potasio bajo en el corazón te puede llevar a un paro, ¿ya? Entonces, muy importante que entiendan eso, de que la insulina mete todo, ¿no? La célula alfa, que es el glucagón, ya, es catabólico, ya hemos dicho eso. La célula delta, ¿listo? La célula delta produce somatostatina, que la somatostatina, al igual que todos los lados, la somatostatina le gusta inhibir. Entonces, la somatostatina inhibe tanto a la insulina como al glucagón, ¿ya? Por ejemplo, la somatostatina en el cerebro, ¿no? En el hipotálamo, inhibe la producción de hormona de crecimiento. La somatostatina a nivel estomacal inhibe la producción de ácido gástrico. ¿Listo? La somatostatina a nivel endocrino bloquea la producción de insulina y glucagón. ¿Listo? Y tenemos otras últimas células, que son las células F, o también te pueden poner como células PP. ¿No? PP, ¿por qué? Porque producen el polipéptido pancreático. ¿Ya? ¿Cuál es la función del polipéptido pancreático? Es una autorregulación de la función del páncreas, tanto exocrino como endocrino, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos todas las células. Acuérdense que las más frecuentes, las más comunes, son las beta, están en el centro del islote, ¿ya? Pero vamos a hablar de la insulina, que es la más importante de todas, que ya hemos dicho que es una hormona anabólica, ¿listo? La insulina, como toda hormona proteica, porque es una hormona proteica, ¿esto era un polipéptido o una proteína, chicos? Es rápido. Polipéptido o proteína. 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 Ya, muy bien. Entonces, todas estas, bueno, los que son precursores proteicos, ¿listo? Tienen siempre un pre-pro, ¿no? O sea, la insulina, de bebita, vamos a ponerle, comienza con un pre-pro-insulina. Todas las hormonas sí comienzan así, ¿eh? Pero obviamente estamos hablando de la insulina. Entonces comienza con una pre-pro-insulina. ¿Qué tiene la pre-pro-insulina? Tiene una cadena alfa, tiene una cadena beta, tiene un péptido C, ¿ya? Y tiene un péptido señal. ¿Listo? Una cadena alfa, una cadena beta, un péptido C y un péptido señal. ¿Listo? Luego, todas las hormonas proteicas, porque si también se los preguntan, ¿dónde pierden parte esto de la preproinsulina? En el retículo endoplasmático. ¿Listo? Entonces van al retículo endoplasmático, ¿listo? Como son proteicas, obviamente no van a preguntar qué retículo endoplasmático, rugoso, ¿no? Y se convierte en una proinsulina. Pierde el pre, ¿no? ¿Qué pierde cuando pierde el pre? Acá se queda con una cadena alfa, con una cadena beta y con el péptido C. ¿Ya? Se pierde el péptido señal. Y esa proinsulina, ya estoy en las últimas, chicos. Esta proinsulina se convierte en una insulina que tiene su cadena alfa y su cadena beta, que es la que nosotros ya usamos, y péptido C. Se dividen esos dos, porque se acuerdan que la proinsulina tenía cadena alfa, beta y péptido C. Entonces la proinsulina se separa de la insulina con sus dos cadenas y el péptido C. Y el péptido C es el que nosotros utilizamos como marcador de reserva pancreática. No la insulina, ¿ya? Porque la insulina es muy variable, es como la hormona de crecimiento. ¿Listo? Entonces, para nosotros ver reservas pancreáticas, o sea, si tenemos buena cantidad de insulina, pedimos péptido C. Péptido C. ¿Muy bien? Entonces, con eso ya podemos resolver las preguntas. Las células alfa producen una hormona para el catabolismo del glucógeno hepático, correcto, ¿no? Porque las células alfa producen glucagón para liberar glucosa, ¿no? Cataboliza el glucógeno, muy bien. Las células delta producen somatostatina, también. La proinsulina es considerada marcador de reserva pancreática, no, pues marcador de reserva pancreática es el péptido C, ¿listo? Y la célula beta es la más abundante de todas, ¿no? Claro.
Por descarte también, es lo que pueden hacer. Otras cosas importantes, bueno, en la parte de endocrino, vamos a puntualizar con respecto a los GLUT, ¿no? También te van a preguntar esto. ¿Cuál es el GLUT que tiene que ver con la sensibilización a la insulina, ¿no? O que está estimulado por el ingreso de insulina. Muy bien, el GLUT4. ¿Cuál es el GLUT que está en el páncreas? O sea, es el sensor de glucosa en el páncreas. ¿Quién sabe ese? GLUT2. Y finalmente, ¿cuál es el GLUT que solo transporta fructosa? ¿Alguien sabe? GLUT5. ¿Ya? GLUT4, el sensibilizador de insulina, el que más te preguntan. GLUT2, que es el que sensa el exceso de glucosa a nivel del páncreas para que se libere insulina. ¿Listo? Y el GLUT5, que solo transporta fructosa, ya que todos van a transportar glucosa. ¿Muy bien? Listo, chicos. Vamos terminando. Acá vamos a repetir un poquito de lo que era la corteza suprarrenal, pues, ¿no? Mira, acá dice, paciente que presenta cuadro de hipotensión, ¿eh? Cuadro de hipotensión, ay, perdón, cuadro de hipotensión, llega a emergencia con niveles de glicemia bajos, miren, glucosa baja, sodio 133, potasio 5.6, y además presenta aumento de pigmentación en el nudillo de los dedos. ¿Cuál es la causa más probable? ¿Quién sabe cuál es esa respuesta? Si es que sabe la enfermedad, si es que sabe el metabolismo fisiológico. Addison, cuando no hay producción de aldosterona, creo. O de Ya estabas ahí, está bien, ¿no? Es Addison, porque es una insuficiencia suprarrenal y esta clínica más que todo se está generando por el déficit de cortisol, ¿ya? Por el déficit de cortisol. ¿Listo? Entonces, acuérdense que la corteza suprarrenal tiene 3 zonas, ¿ya? Entonces acá no, ya lo volvemos a repetir, ya queda claro. La zona glomerular, esas son las preguntas más fáciles que te pueden hacer, ¿eh? Zona glomerular que produce aldosterona, ¿no? Que ya dijimos, la aldosterona es un mineralocorticoide, ¿ya? Mineralocorticoide, o sea, produce aumento de o reabsorción de sodio, ¿listo? Y disminuye, les dije, porque lo bota, los niveles de potasio, nunca olviden eso. La zona reticular produce el cortisol, ¿listo? Y la zona fascicular. Y la zona reticular produce los andrógenos, ¿listo? Entonces, zona glomerular, la más externa, produce aldosterona, mineralocorticoides. Zona fascicular produce corticoides, cortisol. Y zona reticular produce los andrógenos. Y recuerden que la médula adrenal produce las catecolaminas. ¿Ya? Porque todo esto que estamos hablando es corteza suprarrenal, ¿no? La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, ¿no? Y se dan cuenta, la zona más grande de todas es la zona que produce cortisol. Pues. Por eso les dije que el cortisol es quien genera el feedback negativo, ¿ya? Ojito. Ahora, ¿qué funciones tiene el cortisol importantes? Pues, ¿por qué tiene esta clínica el paciente? El cortisol aumenta los niveles de glucosa, nunca olviden. ¿Cuáles son las 4 hormonas que generan hiperglicemia? Pregunta fisiológica. ¿Quién sabe? ¿Cuáles son las 4 hormonas que producen aumento de glucosa, chicos? ¿Alguien? Glucagón. Glucagón, ahí está una. Glucagón, cortisol, y faltan 2. Las hormonas tiroideas, ¿listo? Bueno, son 5. Las catecolaminas, si lo contamos, porque no son hormonas, es un neurotransmisor, pero las catecolaminas también, y la hormona del crecimiento. No olviden, cortisol, glucagón, catecolaminas, hormonas tiroideas y hormona del crecimiento. Por eso que las enfermedades en donde hay exceso de estas hormonas, por ejemplo, acromegalia, con respecto a la hormona de crecimiento, hipertiroidismo, ¿no? Y así, o Cushing, en el exceso de cortisol, pueden generar a la larga diabetes mellitus, ¿ya? Porque aumentan los niveles de glucosa, ¿ya? Entonces, aumenta los niveles de glucosa, mantiene el tono vascular, por eso los pacientes que tienen un déficit de cortisol, que tienen hipotensión, pues, es lo que está teniendo este paciente, ¿listo? Y genera también, recuerden, reabsorción ósea, o sea, destruye el hueso. Por eso los pacientes con Cushing, o sea, que tienen exceso de cortisol,
tienen riesgo de osteoporosis. Pues. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si nosotros entendemos eso, entendemos estas causas, pues, ¿no? Este paciente tiene niveles de glucosa bajo. ¿Por qué tiene niveles de glucosa bajo? Porque no hay cortisol. ¿Por qué tiene sodio bajo? ¿Cuánto es lo normal de sodio, chicos? 143. A ver, deme un segundo. Ya, continuemos. Me dio un ataque de tos. Ya, entonces, ¿cuántos son los valores normales de sodio? De 135 a 145. No olviden eso, eso lo han visto en Fisiología 1. Igual, los niveles de potasio, lo normal son de 3.5 a 5.5. Entonces, este paciente está teniendo hiponatremia con hiperpotasio. ¿Y esto por qué es? Por un déficit de aldosterona. La disminución de presión arterial, porque está hipotenso, ¿no? Cuando lo puse acá, cuadro de hipotensión, ¿listo? Y disminución de glucosa es por déficit de cortisol. Si quiero le puedo agregar también disminución de caracteres sexuales, pero eso ya es muy poco común como un cuadro agudo, pues, ¿no? Entonces, todo eso hablamos de la famosa insuficiencia suprarrenal primaria, pues. ¿Primaria por qué? Porque se afecta toda la corteza suprarrenal, ¿ya? Eso es muy importante, ¿eh? Esta es la famosa enfermedad de Addison, ¿listo? Entonces, esos pacientes característicamente tienen hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque estos pacientes, si yo te pregunto cómo es su perfil hormonal, estos pacientes tienen ACTH elevada, pues, porque lo que está fallando acá es la corteza. Si la corteza falla, no se está produciendo cortisol, la ACTH, ¿qué va a querer hacer? Aumentar sus niveles para querer compensar eso. Entonces tenemos ACTH elevado con cortisol disminuido. ¿Ya? ¿Se entiende, verdad? Entonces, cuando se excede el ACTH, el mismo núcleo que produce ACTH también produce la hormona estimulante de melanina. ¿Listo? Por lo tanto, generan hiperpigmentación. En cambio, en insuficiencia suprarrenal secundaria, o sea que el problema es en la hipófisis, ¿qué pasa? Obviamente, estos pacientes tienen ACTH disminuido, pues, y por eso tienen cortisol disminuido. ¿Se entiende? Entonces, estos pacientes no hacen hiperpigmentación. También hacen hipotensión, hacen hipoglicemia, ¿listo? Por disminución de cortisol, porque también va a disminuir el cortisol, pero los niveles de aldosterona pueden estar normales. También, otro gran dato para diferenciar una insuficiencia suprarrenal primaria de una secundaria. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la aldosterona, recuerden, no solo viene el estímulo de parte del sistema del eje hipotálamo hipoficiario. ¿De dónde más viene estímulo para la producción de aldosterona? ¿Renina, angiotensina? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Entonces, cuando hay una insuficiencia suprarrenal primaria, o sea, que te falla la corteza suprarrenal, ahí sí no importa de dónde venga el estímulo, porque tu corteza ya está destruida. Pero si es una falla de la hipófisis, ¿no? Ahí sí tu zona glomerular al menos se puede mantener por el sistema renina-angiotensina. Entonces, cosas interesantes, fisiológicas, para diferenciar suprarrenal primaria de secundaria. Y nunca olviden, la hiperpigmentación ocurre en la primaria. ¿Listo? Y bueno, lo que estamos viendo acá es un paciente con síndrome de Cushing, que eso es por aumento de cortisol. ¿Listo? Que tiene su joroba en media luna, sus estrías, ¿cómo se llama? Su joroba, ¿listo? Característico de los pacientes con síndrome de Cushing, que eso es al contrario por exceso de cortisol. ¿Ya? Muy bien, entonces acá era enfermedad de Addison. ¿Ya? Enfermedad de Addison. La triada de Cushing no, la triada de Cushing es para hipertensión endocraniana. Es otra cosa. Sino que el mismo Cushing investigó esas dos cosas. Entonces, una cosa es síndrome de Cushing, una cosa es síndrome de Cushing, eso también, ¿no? Síndrome de Cushing, como la palabra síndrome, son conjunto de manifestaciones clínicas, ¿no? Que son las estrías violáceas, la joroba de búfalo, la cara en media luna o cara de luna llena, eso es síndrome. Enfermedad de Cushing es cuando el síndrome de Cushing se debe a un tumor hipoficiario. Es un tumor que está produciendo exceso de ACTH. Y triada de Cushing es una triada de hipertensión endocraniana, ¿ya? Que es bradicardia, hipertensión y trastorno respiratorio. Es otra cosa, ya no tiene nada que ver con endocrino. Muy bien. Ya, chicos. Vamos a terminar con esto, ¿ya? Con eso es lo último, porque igual Leonardo me dijo que la parte de sistema fisiología femenina no les han dicho mucho también. Bueno, ya completé también mis 4 horas. Esto ya es un plus, sino que ya mi garganta, en serio, siento que se me va a reventar. Así que esto es lo último que vamos a hacer, porque esto sí es endocrino. Endocrino también les van a preguntar con respecto a ya me tomó como 8 pastillas ya en todo el día. Es que estoy dictando clases desde las 3 de la tarde, por eso estoy en muere. Esto sí es muy importante que sepan, ¿no? El metabolismo del calcio. Y con esta imagen es súper sencillo también para que entiendan. Acá hay 2 hormonas importantes, ¿listo? La paratormona, que ya saben que se produce en la paratiroides, que son las hormonas, las glándulas que están detrás de la tiroides, y la vitamina D. ¿Ya? Acá lo vamos a resumir, ¿listo? La paratormona, en general, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Aumenta los niveles de calcio y disminuye los niveles de fósforo. Nunca olviden eso. O sea, vamos a ver todas las secciones, pero en resumen, lo que hace al final es aumentar niveles de calcio y disminuir niveles de fósforo. En cambio, la vitamina D aumenta niveles de calcio y aumenta niveles de fósforo. Entonces, ¿eso en qué me ayuda? Porque cuando yo veo trastornos del calcio, si yo veo que hay una variancia, ¿no? Calcio elevado, fósforo disminuido, o viceversa, fósforo aumentado y calcio disminuido, podría ser un problema paratiroideo, ¿ya? Pero cuando yo veo ambos aumentados o ambos disminuidos, ya no pienso que es un problema paratiroideo, ¿ya? Entonces, nunca olviden eso. Entonces, la paratormona, ¿ya? ¿Cuáles son los 3 órganos donde actúan estas 2 hormonas? En el intestino, en el riñón, ¿ya? Y en el hueso, ¿ya? Son sus 3 órganos diana. Listo. Entonces la paratormona, como están viendo acá, ¿qué hace en el riñón? Incrementa, ¿listo? La formación de calcitriol. Bueno, ¿qué es lo que hace la paratormona? La paratormona, acá lo voy a poner para que se entienda bien la imagen, la paratormona activa la vitamina D. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que en la parte hepática la primera hidroxilación de la vitamina D ocurría en el hígado? Esta, bueno, la vitamina D, la D, que tú la obtienes de la luz solar o de la ingesta de comida, ¿no? O sea, por la parte alimentaria, llega al hígado y genera la primera hidroxilación, que les dije que se genera una 25-hidroxivitamina D. Y cuando llega al riñón, gracias a la paratormona, se genera la segunda hidroxilación, que hace que ya se convierta en 1,25 hidroxicalciferol. ¿Listo? Que ese es el famoso calcitriol. El calcitriol es la vitamina D activada. ¿Ya? Entonces, calcitriol, vitamina D activada es lo mismo que decir 1,25 hidroxicalciferol. ¿Ya? 1,25.
25 es cuando sale del hígado, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la paratormona en el riñón? Aumenta los niveles de calcio, porque bueno, acá está diciendo disminuye la excreción de calcio, entonces aumenta la retención de calcio en el riñón e incrementa la excreción de fósforo, ¿ya? No olviden eso. Por eso la paratormona yo les dije que en general me aumenta los niveles de calcio porque reabsorbe calcio en el riñón, pero disminuye los niveles de fósforo, de fosfato, porque lo bota, ¿ya? En cambio, la vitamina D, ¿qué hace? La vitamina D actúa en el intestino delgado, reabsorbiendo calcio y reabsorbiendo fósforo. ¿Listo? ¿Qué más? La paratormona, recuerden, aumenta los niveles de calcio en la sangre porque genera resorción ósea. ¿Listo? O sea, rompe el hueso y genera resorción ósea. ¿Listo? El calcitriol, nuevamente que está hablando de la vitamina D activa, también genera aumento de calcio, pero más que todo porque sensibiliza a los receptores de paratormona. ¿Ya? Entonces, por eso esa es la gran diferencia, ¿no? La vitamina D en el riñón, ¿ya? Aumenta la absorción de calcio y de fósforo. Esa es la gran diferencia. En cambio, la paratormona en el riñón aumenta los niveles de calcio, reabsorbe calcio, pero bota fosfato, ¿ya? Nunca olviden eso. Es prácticamente lo básico de fisiología que tienen que saber ahí, ¿no? Y recuerden que la paratormona activa la vitamina D en el riñón, ¿listo? Otra cosa, acá como se dan cuenta, la paratormona no actúa a nivel intestinal. Cuando te aparecen en las bibliografías, la paratormona te dicen que actúa indirectamente. ¿Cómo actúa indirectamente? Activando a la vitamina D. Porque la vitamina D sí actúa a nivel intestinal. La vitamina D actúa a nivel intestinal absorbiendo calcio y absorbiendo fósforo. ¿Ya? Entonces por eso la vitamina D al final incrementa los niveles, como dice acá, de calcio y de fósforo. ¿Ya? En cambio la paratormona incrementa niveles de calcio, pero disminuye niveles de fósforo. ¿Bien? Entonces por eso la pregunta te decía un paciente que presenta niveles séricos altos de calcio, pero disminuidos de fósforo, ese sí es un problema de paratormona. Entonces, ¿qué podría hacer que haya más calcio y menos fósforo? Un hiperparatiroidismo. ¿Ya? Pero si hubiera sido, por ejemplo, paciente con calcio alto, pero fósforo también elevado, ahí sí hubiera sido, por ejemplo, intoxicación por vitamina D. Pues. Mucha vitamina D, me aumenta el calcio y me aumenta el fósforo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy bien. Listo. Y esto ya les traje preguntas para completar de lo que hemos estado viendo. Pues, ¿no? A ver, para un repaso ya rápido, ¿quién quiere participar? ¿Cuál es el efecto de las hormonas tiroideas? ¿Cuál de esos serían efectos de hormonas tiroideas, chicos? A ver. Participen, chicos, participen ya para terminar. ¿Cuál? La B, creo. Aumentan la glucogenogénesis. ¿Qué es la glucogenogénesis? Formar glucógeno. Las hormonas tiroideas les dije que hacían las mismas funciones que el glucógeno. O sea, aumentan los niveles de glucosa. ¿Qué más? Aumentan los ácidos grasos libres. Por eso estimulan la lipólisis. Pues, chicos, ahí se los he puesto arriba. Estimulan la lipólisis. ¿Ya? Todo lo que hemos hablado. A ver, segunda. Una característica típica de las hormonas esteroideas es que... ¿Cuál es característica de hormonas esteroideas, chicos? La B. La B, bueno, se sintetizan a partir del colesterol y se liberan bajo demanda. ¿Cuál de las siguientes hormonas adeno-hipofisiales es una glicoproteína? Una glucoproteína. Le dije cuáles son las tres que siempre voy a recordar que son glucoproteínas. ¿Cuáles serán? La proteína humana. La gonadotropina corónica humana, la FSH, la LH y la tirotropina. La TSH. Durante la fisiología natural del envejecimiento de una persona, ¿cuál es la hormona que se encuentra aumentada? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿No? O sea, es un sistema de feedbacks. Cuando una mujer llega, ¿no? a la menopausia, ¿qué pasa? Sus folículos ya no tienen folículos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente el estrógeno y la progesterona disminuyen. Entonces, siempre que lo de abajo disminuye, lo que está arriba, lo que aún contiene la mujer, por más edad que tenga, va a ser su hipófisis. Entonces, uno de los marcadores de menopausia es la FSH aumentada. Pues. ¿Listo? Entonces, en este caso, sería gonadotropina hipofisiaria en mujeres, pues, ¿no? Aumentada. ¿Listo? Característico para diagnosticar menopausia.
¿Ya? Siguiente. ¿Cuál de estas hormonas se sintetiza en la glándula pituitaria? ¿Qué es la glándula pituitaria? La hipófisis. Pues. Es lo mismo. Va. La ¿Cuál se B. produce? ¿Cuál? La B, la B. La, la B, ¿Qué sé? la C. Pues. La somatotropina, chicos, es lo mismo que decir hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento. Somatomedina no, porque somatomedina es ¿cómo se llama? La somatomedina C es la que les dije de la célula parafolicular. ¿Listo? Vasopresina y hormonas antidiuréticas los producen en el hipotálamo. ¿Ya? Muy bien, siguiente. ¿Cuál es la hormona responsable de aumentar la producción hepática de glucosa durante un ayuno prolongado? Esta fue pregunta mía de residentado médico. Facilísimo. ¿Quién me aumenta los niveles de glucosa? Insulina. El glucagón. Pues. ¿Eh? ¿Cuál es el lugar de acción de la FSH en la mujer? Ya, eso es lo que sí me había dicho Leonardo, que les habían enseñado lo único, creo. Entonces acuérdense, la FSH en la mujer, que bueno, es lo que les iba a explicar. Perdón, ya, en la FSH en la mujer estimula las células foliculares a producir estrógenos. En cambio, la LH estimula las células de la teca a producir andrógenos. ¿Listo? Andrógenos, progesterona. ¿Muy bien? Recuerden Doctor, eso. Dime. en el síndrome del ovario poliquístico, ¿qué es lo que pasa en sí? ¿Qué se ve? Así que es una super explicación fisiopatológica, pero para que entiendan un poco, hay una hipertecosis, ¿ya? Entonces, al haber una hipertecosis, ¿listo? O sea, hay un aumento de la teca, se comienzan a producir más andrógenos. Por eso las mujeres tienen hiperandrogenismo, y es lo que genera hirsutismo, vellos en las manos y todo eso, ¿no? Y obviamente, muy aparte de eso, el hiperandrogenismo se produce más hormonas sexuales, ¿no? Y eso hace que, uno, también lo que pasa es que se revierte la pulsatilidad de gonadotropina. Lo normal es que la mujer produzca más FSH que LH, ¿listo? Entonces, en el síndrome del ovario poliquístico se produce más LH que FSH. Por eso hay hipertecosis, ¿listo? Y al final todas las hormonas, ¿no? Como hay un exceso de hormonas androgénicas, ¿listo? Y hormonas sexuales, inhiben el eje hipotálamo hipoficiario también. Entonces generan anovulación, ¿no? Por eso generan en su triada hiperandrogenismo, ¿no? Que ya saben de dónde viene, por una hipertecosis, genera, genera oligoamenorrea, ¿no? Porque no menstrua, ¿listo? Y genera, bueno, los quistes en el ovario, pues, ¿no? En la ecografía, ¿ya? A grandes rasgos, ¿listo? Porque la obesidad también deben saber que es un factor de riesgo para ovario poliquístico, porque en la grasa existe una enzima que se llama aromatasa, y eso hace que los andrógenos se conviertan en estrona, ¿listo? Y esa mujer, mientras más estrógenos tenga, también va a generar riesgo de anovulación, ¿ya? Bueno, por eso la primera medida en una mujer con ovario poliquístico es que baje de peso. Si no funciona eso, ahí le damos anticonceptivos orales, ¿ya? Entonces, ¿qué produce la FSH? ¿O cuál es su lugar? La capa granulosa, ¿no? La otra dice capa granulosa también, pero dice para producir andrógenos, ¿no? En la capa granulosa para producir estrógenos. Siguiente, ¿a qué nivel se produce principalmente la oxitocina? Para ventricular. Núcleo Para ventricular. paraventricular. Óptico. Y la última pregunta, no, todavía falta. Varón de 32 años que menciona muchas veces volúmenes altos tras ingerir alcohol por 6 horas. Ustedes después de sus exámenes. ¿Qué hormona disminuye para explicar esto? La DH, ¿no? La ADH. Bueno, cuando ustedes toman alcohol se suprime el antidiurético, por eso orinan a cada rato. O sea, el alcohol de por sí suprime la antidiurética. Y última, cuando se produce lesión hipotalámica hipoficiaria, ¿cuál hormona hipoficiaria aumenta? Por lo tanto, ¿cuál es la única hormona que en el sistema hipotálamo hipoficiario tenía un feedback negativo y por eso va a aumentar si es que hay una lesión hipotalámica? La Sí, prolactina. La prolactina. Muy bien, chicos. Con eso entonces terminamos estos resúmenes. Espero que les haya gustado mucho endocrino. Endocrino es una de las cosas que más me gusta explicar. Es cirugía pura, como les digo. Sí, Cristabel, ¿una pregunta? ¿O, o fue casualidad la manita? Bueno.
Nada, chicos. Espero que les vaya muy bien mañana. Repasen, repasen bien lo que hemos visto, repasen un poco más de sus apuntes, ¿no? El otro gordillo generalmente, me imagino que les ha pasado sus diapositivas, a nosotros nos hemos pasado diapositivas. Generalmente también de ahí pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he llevado con gordillo genética, ¿no? Genética ¿y qué más? Inmuno. Y sus preguntas siempre eran de diapositivas, entonces tengan sus resúmenes también de diapositivas, que posiblemente de ahí les pregunte, ¿ya? Les gusta ser diapotólogos en la universidad. Y nada, espero que lo vean muy bien, de verdad. ¿Listo? Y cualquier cosa, si por ahí no quieren con el tema de fisiología neurológica con Cruz, eso se avísenme, pero con tiempo. O sea, ahí sí 2, 3 días antes no la voy a hacer, por las puras voy a hacer. Porque posiblemente lo que les enseñen no, ni va a entrar al examen. O sea, tienen que mandar su bibliografía, tengo que ver y ahí se puede armar como que clases para hacer repaso espaciado y todas esas cosas. ¿Ya, chicos? Bueno, nos vemos. Ya nos estamos viendo en la U. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.